Fanfic Patriots Down. Este fanfic no me pertenece. Link del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Naruto es de Masashi Kishimoto. Cree un server de Discord para que me recomienden fanfics para subir al canal. Link del server en la descripción. Descargo de responsabilidad. Soy dueño de Naruto. Una carrera ligera de calentamiento de 1 milla se terminó en 4 minutos. Naruto respiró hondo, no es que lo necesitara, del aire fresco del mar. El chico permitió que sus ojos se cerraran con satisfacción por unos momentos. La respiración un poco más demacrada de su compañero de entrenamiento del día llenó sus oídos y trajo una sonrisa a su rostro. Era bueno saber que seguía siendo el mejor. Sin embargo, Ino lo estaba atrapando rápidamente. Tendría que hacer algo al respecto. Una sólida mañana de entrenamiento fue justo lo que recetó el médico. Doblemente después de la misión que él y sus compañeros habían corrido 2 días antes. Asuma había estado satisfecho con el resultado, aunque meticulosamente desglosó la ejecución del plan. Naruto fue el primero en admitir que se habían cometido errores, pero dado lo que tenían que hacer, pensó que él, Kiba e Ino se las habían arreglado bastante bien. Después de todo, había sido su primera verdadera misión de asesinato. Podría haber sido parcial, pero pensó que hicieron un buen trabajo para un equipo de genin sin experiencia. Hubo algunos contratiempos, pero el resultado fue exactamente como se había planeado. El más peligroso de los dos, Futaba, había sido tratado, mientras que el más débil de los dos había sido traído para interrogarlo por Asuma. Naruto no había visto al hombre en un día, pero dado el humor alegre de Asuma, había sido una gran cantidad de información. Según la estimación de Asuma, Zabuza debería recuperarse lo suficiente para hacer su movimiento en los próximos 2 días. Una vez que hubieran terminado con él, seguirían con Gatou. Naruto aún no estaba seguro de todo el calvario, no quería particularmente involucrarse en lo que podría convertirse en una guerra civil si la gente de Wave lo manejaba de la manera incorrecta. Parecía algo más adecuado para ninjas más experimentados. El simple hecho de matar a Gatou, aunque posiblemente detenga los problemas que tenía Wave, podría llevar al país al caos. Gatou podría haber gobernado con puño de hierro, pero aún así gobernó. Wave tenía leyes y se seguían por temor a represalias. No era un sistema bueno ni agradable, pero mantenía a la gente a raya. Si eso se eliminaba, no se sabía qué podría pasar. Wave no había sido gobernado por su gente en años, y Naruto dudó en decir que simplemente volverían a la normalidad una vez que Gatou muriera. Un mal manejo de Gatou y las consecuencias inmediatas podrían llevar a Wave a un período de caos. Sacudió la cabeza mientras se movía a través de algunos tramos ligeros. Ese no era su problema ni el de su equipo. Desterró todo pensamiento sobre la misión de su mente cuando terminó de estirar los músculos del pecho. Bai le había inculcado la importancia de estirarse y descansar adecuadamente a una edad temprana. Naruto siguió lo que dijo el hombre al pie de la letra. También se las había arreglado para impresionar esa misma noción a su compañero durante el día. No tenía ganas de lesionarse, especialmente en una misión como esta, y tener un compañero de equipo lesionado sería demasiado problemático para tratar, para citar a Nara Shikamaru. Ino se estaba desarrollando muy bien, notó desde su visión periférica mientras veía a la niña cruzar y descruzar los brazos en un simple ejercicio. El estiramiento tenía sus beneficios y estaba en la pubertad. Esa era toda la excusa que sentía que necesitaba, y no era como si ningún hombre heterosexual en su clase de graduación disputara el atractivo de Ino. Se dejó caer al suelo del bosque y comenzó una secuencia de flexiones. A los 50 se detenía y descansaba 30 segundos, antes de hacer 50 más. Lo haría en incrementos de 5 y luego se movería a sus abdominales. La fuerza general era importante para un ninja, y no había mejor manera de conseguirla que a través de flexiones, dominadas y abdominales. Eran perfectos para Naruto, que aún era joven y estaba en desarrollo. Permitieron que el peso de su cuerpo trabajara en su contra sin forzarlo más allá de su límite. Se había movido hacia una fuerza más general cuando descartó su conjunto de pesas. Se enfocaron demasiado en las piernas y los brazos, y eventualmente lo encerraron en un estilo rígido de taijutsu basado en el volumen. Se había estado moviendo por ese camino casi inconscientemente, entrenando con Gai y Lee de manera regular, y necesitaba salirse de ese camino. No era que fuera malo, pero tenía sus desventajas. Su pelea con el ninja perdido le había demostrado que una forma rígida de taijutsu podía superarse fácilmente en las circunstancias adecuadas. El espacio cerrado del apartamento no le había permitido a Naruto usar los ataques más amplios del estilo Goken, y había obstaculizado enormemente sus esfuerzos.
Una forma más flexible basada en la rapidez, la eficiencia del movimiento y la flexibilidad era más su velocidad. Encajaba con lo que le gustaba en una pelea de ninjutsu, y le permitiría usar sus cada vez mayores habilidades de ninjutsu. Tuvo que comenzar eliminando muchas de las patadas, eran comunes en el estilo Goken, y reemplazarlas con más agarres y lanzamientos, más tácticas de corto alcance. Era más fácil decirlo que hacerlo. La construcción de un estilo de taijutsu no se podía hacer de la noche a la mañana, y Naruto sabía que tomaría años para que se resolviera correctamente. Sin embargo, no tenía sentido no empezar. El viento le revolvió el pelo mientras el tiempo pasaba a su lado en el claro. En un momento, él e Ino compartieron una mirada, no se transmitieron palabras y la sesión de entrenamiento individualizada se convirtió en un combate de proporciones épicas. Naruto estaba más que feliz de decir que ganó. Si le hubieras preguntado hace unos meses, se habría escandalizado incluso al escuchar la sugerencia de que tendría que hacer todo lo posible para vencer a Ino en un combate. Era un mérito tanto para él como para ella que ya no tuviera tales compulsiones. Tomó un sorbo de su cantimplora, deleitándose con el sabor fresco y crujiente. Había algo intrínsecamente agradable en relajarse junto a la naturaleza. Tenía cierta energía. Una energía relajante, si Naruto intentara describirla. Incluso poderoso. Aunque fue pacífico. Naruto negó con la cabeza rápidamente para despejar su cabeza de pensamientos tan confusos. Ahora no era el momento de pensar en esas cosas. No, ahora era el momento de concentrarse en cosas mucho más importantes. Como por qué la cabeza de Ino descansaba actualmente sobre su hombro. ¿Ino? Preguntó, su voz ligera. Si Naruto-kun. Respondió adormilada, sonando como si fuera la persona más cómoda del mundo. Naruto parpadeó ante el tono y el sufijo al final de su nombre. Ella había comenzado a agregar el kun al final de su nombre recientemente, y él no sabía qué hacer con eso. Se lo quitó. ¿Hay algo mal? Ella levantó la cabeza de su hombro con suavidad. Cerulean se encontró con la espuma del mar cuando sus ojos se cruzaron. Naruto luchó contra el rubor ante la proximidad de sus rostros. Tan indigno, pensó. ¿Cómo me hace esto? No. Su respuesta fue simple y regresó su cabeza a su antiguo lugar de descanso. Naruto casi le farfulló a la chica, pero se controló. Se acomodó en el tronco del árbol e hizo todo lo posible por ponerse cómodo. Sabía lo suficientemente bien que Ino no dejaría su lugar de comodidad a menos que la obligara a irse. Interiormente, reflexionó que no estaba demasiado dispuesto a moverla. Al crecer de la forma en que lo hizo, sin casi nadie que lo criara o lo consolara, casi no estaba familiarizado con el contacto humano de la variedad agradable. Estaba seguro de que esto caería en esa rama. Era bueno saber que alguien se sentía lo suficientemente cómodo con él como para estar dispuesto a tocarlo. El hecho de que fuera Ino de todas las personas que se sintiera tan cómoda con él trajo una sonrisa involuntaria a su rostro. Sabía que todavía estaba enamorado de la chica a su lado, y realmente no se había encogido desde que la conoció. Era solo una indicación más de que su vida estaba cambiando más de lo que jamás había imaginado. Y para mejor. Tenía un equipo que realmente le gustaba. No, fue más que eso. Si bien tuvo sus peleas con Kiba e Ino respectivamente, no las reemplazaría con nadie. No por nada. Eso ni siquiera repasaba el efecto que Asuma estaba teniendo en su vida. El hombre estaba llenando rápidamente el vacío que debería haber ocupado una figura paterna. Había llegado al punto de que quería que el hombre estuviera complacido con él solo por el simple hecho de hacerlo, en lugar de ser una cuestión de orgullo. Kiba era tan buen compañero de carrera como lo había sido en la academia, y realmente disfrutaba intercambiando púas con el perro ninja. Incluso se había sorprendido defendiéndolo de Sasuke un par de veces. Ino era igual, pero muy diferente. No estaba muy seguro de cuándo la chica había comenzado a prestarle atención, pero estaba seguro de que no le importaba. Su amistad, si se puede llamar así, fue probablemente lo mejor que salió de su tiempo con el equipo 10. La niña había demostrado ser algo más que otra cara bonita de la academia. Ella era mucho más que eso. Ella era una kunoichi competente, inteligente, hábil y decidida a demostrar su valía ante cualquier persona con la que se cruzara. Naruto se conocía lo suficientemente bien como para saber que nunca le habría dado el mismo respeto que ella sentía por él si nunca hubiera estado en su equipo. Nunca lo había hecho en la academia, a pesar de que sus calificaciones demostraban su competencia. Simplemente lo había rechazado, ignorándola como una fan de Sasuke más.
Naruto suspiró de forma audible, rompiendo sin saberlo el agradable silencio que había impregnado el claro durante los últimos 5 minutos. Pensar se estaba convirtiendo en un hábito suyo en estos días. Probablemente fue lo mejor. Supongo que te debo una disculpa, dijo de repente, sacando a Ino de su aturdimiento. Había estado durmiendo cómodamente durante los últimos minutos, aunque él no tenía forma de saberlo, tan absorto en sus propios pensamientos como lo había estado. ¿Para qué? Preguntó ella, perpleja. Ino se enderezó, apartando la cabeza del hombro de Naruto con cierta desgana. Fue muy cómodo. Naruto se tomó un momento para formular sus pensamientos, y no se le ocurrió nada. No podía pensar en cómo formular una disculpa sin sonar como un idiota total en el proceso. ¿Cómo le dijiste exactamente a alguien que solías no tener absolutamente ningún respeto por ellos? Bueno, no estoy muy seguro de cómo decirlo, declaró con bastante poca convicción. Inconscientemente, extendió su mano derecha y comenzó a rascarse la nuca tímidamente. Ino lo miró a los ojos, una ceja perfectamente cuidada se alzó con delicadeza. Entonces, quieres disculparte, pero, ¿no sabes por qué? O simplemente no sabes cómo decirlo, finalizó de manera concluyente. El segundo, aclaró Naruto con cierta vacilación. Esto no iba en absoluto como él quería. Tomó un par de tragos largos de su cantimplora para intentar ganar algo de tiempo. No sabes cómo decirlo, dijo Ino de nuevo, luciendo pensativa. Eso significa que probablemente sea vergonzoso de alguna manera. Ella le dirigió una mirada acusadora. Has estado teniendo pensamientos pervertidos sobre mí, ¿no es así? El agua que bajaba por la garganta de Naruto se detuvo cuando el chico farfulló incoherentemente por un momento. ¿Qué? Tosió y escupió el resto del agua que había estado bebiendo. Conocía a la chica lo suficientemente bien como para saber que había cronometrado su declaración a la perfección. Perra. Por supuesto que no. Fue lo que dijo en voz alta. Ino le entrecerró los ojos. Así que usted no piensa que soy atractiva. Cualquier niño que piensa que soy atractivo debe tener algunos pensamientos pervertidos por mí, concluyó en un gran salto de la lógica. Los ojos de Naruto se abrieron con horror. Una preciosa lección de vida que había aprendido en su juventud era nunca insultar la apariencia de una mujer. Eso fue el doble para una chica tan vanidosa como Ino podía ser a veces. ¿Qué? No. Quiero decir que sí. Creo que, ya conoces a Naruto, lo interrumpió Ino con altivez, con una clara ofensa mientras se alejaba de él. Kiba puede ser un idiota, pero tiene razón en que a las mujeres les gusta ser apreciadas. Pero eso no tiene nada que ver, el chico rubio se calló mientras miraba a su compañero de equipo. Sus ojos se entrecerraron cuando su mente finalmente alcanzó a su boca. Oh no, no. No estás haciendo esa mierda, declaró. Las cejas rubias se dispararon en la línea del cabello de la niña. Disculpa. Tú eres el que me está insultando. No va a pasar, Ino. ¿Qué no está pasando? Ella preguntó. Parecía molesta, pero Naruto lo sabía mejor. Esto, dijo simplemente, señalando el pequeño claro en el que estaban situados. Si con esto te refieres a insultarme, entonces sí, está sucediendo. Sacudió la cabeza. No. Esto, me está sacando del tema al burlarte de mí, como siempre lo haces. Y por tema, quieres decir, mis disculpas. Oh, entonces te estás disculpando por insultarme. Bueno, escuchémoslo entonces. La rubia Genin se sentó en cuclillas, con una mirada expectante en su rostro. No me disculpo por eso. Ni siquiera te insulté. Entonces, ¿qué está usted pidiendo disculpas por? Preguntó, finalmente luciendo aburrida con toda la situación. Ella casualmente pulió sus uñas contra su blusa púrpura. Por pensar que eras una tonta en la academia. Naruto estalló mientras comenzaba a pasear por el claro. Echaba de menos la sonrisa triunfante en el rostro de su compañero de equipo mientras se ponía en marcha. Quiero decir, aquí estoy, tragándome mi orgullo y disculpándome, y tú simplemente comienzas con tu rutina habitual. ¿Tengo una rutina ahora? Tus bromas. Todo tu coqueteo y toda esa mierda confusa que haces para confundirme. Au, ¿no te gusta, Naruto-kun? Preguntó con recato, batiendo sus pestañas. Eso. Ahí mismo. Lo que acabas de hacer, exclamó, señalándola acusadoramente desde el otro lado del claro donde había dejado de caminar abruptamente. ¿Qué pasa con eso? Preguntó ella inocentemente. Se calló. No era exactamente como si quisiera que ella dejara de burlarse. A veces era agradable.
Sin mencionar que Ino no sería Ino sin esa faceta de su personalidad. En cualquier caso, no era como si ella se detendría si él lo preguntaba. ¿Sabes qué? Dijo, dejándose caer junto a ella en el suelo. No importa. Su frustración se había agotado, por lo que se conformó con recostarse contra el mismo árbol contra el que había estado descansando antes. Para su sorpresa, e interiormente, para su satisfacción, Ino se movió de regreso al mismo lugar en el que había estado antes, casualmente descansando su cabeza en su hombro una vez más como si nada hubiera dicho. Incluso llegó a inclinar su propia cabeza sobre la de ella. Su cabello era agradablemente suave. Realmente no podía describir su relación, decidió Naruto. Discutían sobre cosas aleatorias con bastante frecuencia, casi tanto como lo hacían ella y Kiba, pero también se llevaban mucho mejor que Ino y Kiba de forma habitual. Había un nivel de comodidad allí que Naruto realmente no podía describir. Si el empujón llegaba a su fin, sabía muy bien que Ino lo respaldaría, pero eso era lo que hacían sus compañeros de equipo. Estaban más cerca que eso, de alguna manera. Honestamente, sentía que podría confiar en ella con casi cualquier cosa, y no tenía idea de por qué. Aunque eso estuvo bien. Los ojos de Naruto se cerraron mientras dejaba que su cuerpo se relajara por primera vez desde que había llegado a Wave Country. Entonces, ¿qué es eso de que piensas que soy una tonta? Ark. Una suave sonrisa apareció en un rostro igualmente suave mientras observaba a los dos preadolescentes desde una distancia segura. Sería difícil decir que los dos eran ninjas si él no lo hubiera sabido. Parecían preadolescentes promedio. Sabía muy bien que estaban lejos de eso. Los había observado durante algún tiempo, asimilando su rutina. Eran competentes para su edad, y eso era preocupante hasta cierto punto. Su maestro necesitaría toda la ayuda que pudiera obtener contra los Jonin de Konoha cuando hicieran su movimiento, y tener 2, 3, se corrigió a sí mismo, adversarios capaces además del Jonin sería un mal augurio para él. Parecía que tendría que hacer acto de presencia. Su corazón estaba entristecido por la perspectiva de matar niños tan felices, especialmente aquellos que estaban en medio de un amor joven. Aunque sería necesario. Endurecería su corazón para que se cumplieran las ambiciones de su amo. Incluso mientras los pensamientos cruzaban por su mente, una mano se deslizó hacia su bolsa de senbon oculta dentro de su kimono. Su mano rozó el frío metal por un momento mientras contemplaba terminar con las vidas de los dos genin aquí y ahora. Podría ahorrarles algunos problemas en el futuro, y quién sabe, incluso podría enviar a los otros dos a casa sin tener que matarlos. La niña se sentó junto al niño por segunda vez, descansando ociosamente la cabeza en su hombro. El chico hizo lo mismo poco después, poniendo su cabeza sobre la de ella. Su resolución vaciló, y el observador silencioso reemplazó su senbon con un clic. No podía soportar matar a esos niños de esa manera. Endurecería su corazón por su maestro y sus ambiciones, pero no este día. Con otra suave sonrisa que lo hizo lucir aún más afeminado, Aku volvió a recoger hierbas, alejándose de los dos genin en el claro, ajeno a su presencia. El viento despeinó el cabello rubio y pasó a través de pantalones cortos negros mientras Naruto miraba. Fue una vista increíble. Wave era realmente un país hermoso desde el ángulo correcto. Colinas onduladas desde el borde de la isla hacia adentro. Bosques exuberantes y verdes que hablaban mucho sobre la cantidad de humedad en el aire. Eso ni siquiera comenzó a describir la vista del mar. Olas azules y ondulantes que se estrellaban majestuosamente contra la costa con una fuerza incalculable. Naruto había vivido una vida bastante protegida en Konoha. Para él, la majestuosidad del mar era sobrecogedora. Hasta cierto punto, entendió cómo tantos bardos se habían inspirado en el océano. Simplemente no estaba seguro de poder encontrar las palabras para describirlo adecuadamente si lo hubieran puesto en un aprieto. Fue así de asombroso. Desde lo alto del árbol más alto en las inmediaciones de la casa de Tazuna, Wave parecía un país flotando en una nube, el blanco de la niebla ondulante contrastaba con el azul eterno del mar. Desde 20 metros en el aire, Naruto podía ver el sol claramente por primera vez desde que había llegado a Wave Country, su reflejo en la niebla y el agua a veces casi cegaba. Deseó tener unas gafas de sol para poder mirarlo. Supuso que era lo mejor, no estaba tan alto para disfrutar de la vista. Un latido después hizo que los ojos azules volvieran a centrarse en su objetivo, la casa de Tazuna. La humilde morada era tan interesante de ver cómo se secaba la pintura, pero tenía su misión. De todos modos, ya estaba acostumbrado al aburrimiento.
Había hecho de este árbol su punto de vista hace 3 días, cuando Asuma había estimado que Zabuza estaría a punto de hacer su ataque, si es que todavía estaba vivo. El plan era de naturaleza simple y tenía en cuenta la mayoría de las variables que el equipo 10 había logrado generar una lluvia de ideas en uno de sus powwows. La principal preocupación era que Zabuza, o Gatou como puede resultar, enviaría hombres a la casa de Tazuna para eliminar o tomar como rehén a la familia del hombre cuando estaba trabajando en el puente. Era una perspectiva probable, y requeriría que el equipo 10 mantuviera al menos a un miembro atrás para hacer frente a cualquier amenaza a Tsunami e Inari que pudiera presentarse. Había habido una discusión seria sobre a quién dejar, pero Naruto había sido reclutado para el trabajo. El razonamiento detrás era que él era el más completo de los 3 Genin, y dejar a Asuma atrás estaba fuera de discusión. Naruto simplemente lo tomó como una confirmación de sus habilidades. Se confiaba en él para lidiar con la posible amenaza de que un shinobi golpeara la puerta de entrada de Tazuna, y eso era algo que la mayoría de los Jonin Sensei dudarían en enviar a uno de sus genin relativamente verdes para que se ocupara, sin importar cuán baja fuera esa amenaza. Fue una sensación agradable saber que alguien en una posición de autoridad respetaba tus habilidades. En cualquier caso, se había encerrado en la casa de Tazuna durante la mayor parte del primer día, citando que le permitiría responder de inmediato a cualquier cosa, pero eso había durado tanto tiempo como podía tolerar las incesantes miradas y negativas de Inari. Energía. Honestamente, el chico simplemente sangraba malas vibraciones. Si hubiera continuado por más tiempo, Naruto habría tenido más probabilidades de matarlo que cualquier posible atacante. Las quejas del chico eran francamente intolerables. Sin mencionar que siempre lo miraba con una mirada que claramente decía que sentía lástima por Naruto por su estupidez. De alguna manera, había llegado a respetar realmente a Tazuna y la causa por la que luchaba, sin importar cómo lo pusiera a él y a su equipo en peligro, pero no podía comprender cómo se las había arreglado para terminar con una perra tan pequeña por un tiempo. Nieto. Fue alucinante. Supuso que podía atribuirlo a una mala paternidad, aunque Tsunami parecía tener una cabeza decente sobre sus hombros. Ella también estaba caliente. Eso hizo que todo fuera mejor. Él y no se habían divertido mucho burlándose de Kiba sobre su nueva obsesión con la mujer de sus sueños. Era infinitamente divertido ver la postura del chico en un intento de llamar la atención de la mujer madura. Doblemente porque la mujer bonita estaba mucho más interesada en su relajado Jonin Sensei. Kiba nunca perdonaría a Asuma hasta el día de su tenido por ese hecho, o eso se quejó el chucho. Aún así, por muy divertido que fuera, Naruto pudo ver de dónde venía el chico. No importaba cuánto le gustara Ino, había algo desmesuradamente atractivo en una mujer madura. Naruto no era un experto en sentimientos, pero había una tranquila confianza en una mujer que había encontrado su lugar en la vida y se sentía cómoda con ella y con ella. Fue reconfortante, era la mejor forma en que podía describirlo. La niebla, más espesa de lo que era natural, atrapó la luz del sol en la visión periférica de Naruto. Así empieza, pensó dramáticamente. La niebla era su señal de que Zabuza finalmente estaba haciendo su movimiento. Tenía que esperar 5 minutos completos y nadie se mostraba, una eternidad en el mundo shinobi, antes de ponerse a cubierto y llegar al puente lo más rápido que podía. El niño se movió ligeramente en las ramas superiores del árbol mientras marcaba los segundos en la corteza. Podía perdonarse a sí mismo alguna anticipación nerviosa, pero era más que eso. Incontrolable por sus propios pensamientos, estaba ansioso por pelear. La cuenta llegó a 50 segundos cuando 2 figuras emergieron del denso follaje que rodeaba la casa de Tazuna. Estaban vestidos como matones, las katanas sostenidas arrogantemente a sus costados mientras se pavoneaban como si fueran dueños del lugar. Maldito Ronin, pensó sin cariño. Se contuvo por un momento. De hecho, podrían ser shinobi disfrazados. Descartó la idea un momento después. Incluso el más idiota de los shinobi no era tan arrogante, no al nivel en el que estarían estos dos. Sus pensamientos se confirmaron un momento después cuando patearon la puerta. Un shinobi inteligente, o incluso un matón inteligente, habría golpeado. La persona que abrió la puerta habría sido algo desprevenida y fácil de someter y capturar. Honestamente, sin creatividad. Maldita sea. Quédate quieta, mujer. Vino el grito desde adentro. El sonido de los gritos ahogados llegó un momento después, seguido de un lamento que solo podía pertenecer a Inari. Reaparecieron de la morada unos momentos después, un tsunami en lucha fue arrastrado fuera de la casa.
Naruto se puso de pie, el chakra lo sujetaba a la rama delgada. Una mirada rápida al claro alrededor de la casa no reveló nuevos enemigos, por lo que Naruto se sintió relativamente a salvo de una emboscada. Sus piernas se flexionaron una vez, con fuerza, antes de saltar de su posición como un nadador que se zambulle en una piscina, con los brazos extendidos y las piernas juntas, formando su cuerpo en forma de T. Chakra lo llevó más allá de las ramas circundantes que sobresalían del árbol, e hizo un rápido giro en el aire en su camino hacia abajo, usando su esencia vital para inclinar su cuerpo en una caída perfectamente controlada. El matón que no sostenía a Tsunami estaba completamente desprevenido para que 105 libras de un niño de 12 años se estrellaran contra él desde 60 pies en el aire. No dijo nada mientras Naruto se estrellaba contra él, simplemente había dejado que la gravedad funcionara, y no dijo nada cuando su cuerpo fue aplastado contra la tierra mientras Naruto descargaba el chakra en sus piernas para no romperlas. No lastimarás a mi madre. Inari, decidida y con lágrimas en los ojos, corrió fuera de su casa, blandiendo un cuchillo salvajemente, solo para ver a uno de sus atacantes, sin decir palabra, golpeando el suelo con toda la gracia y sutileza de una punta de ferrocarril. ¿Eh? Escapó de sus labios mientras Naruto se paraba tranquilamente encima del hombre muerto, dos kunai sostenidos sueltos a sus costados mientras miraba al segundo hombre con algo parecido a la ira divina en sus ojos. Vuelve a la casa Inari, fue todo lo que dijo el rubio, sin siquiera volverse para mirar al chico. El chico se retiró sin decir palabra, apenas controlando su propio cuerpo, por lo que estaba asombrado por el espectro rubio de la rectitud ante él. El Ronin restante había recuperado algo de su ingenio y estaba blandiendo su katana en el cuello de Tsunami. «Detente ahí mismo. La mataré. La mataré», gritó, su voz temblaba. Naruto puso toda la rudimentaria intención asesina que pudo reunir en el hombre y fue recompensado con el matón estallando en un sudor frío. «Deja el bade, Ronin», dijo con su mejor voz intimidante. Se imaginó que sonaba ridículo viniendo de un niño de 12 años. «Dejas caer la espada, vives. Si me haces ir a buscarla, mueres. Si la matas, mueres. ¿Realmente vale la pena perder tu vida por esto?» Al contrario de lo que Naruto quería, el hombre simplemente apretó la espada contra el cuello de Tsunami, provocando un gemido sordo de la mujer cautiva. Una oportunidad. Un Kawarimi sin focas tenía a Naruto en el lugar de Tsunami, su chakra empequeñecía fácilmente el de ella. Estaba dentro de la guardia del hombre antes de que el hombre se diera cuenta de que se había hecho un interruptor, y un simple golpe de heno en el cuello lo envió al suelo, con la tráquea aplastada. Naruto hizo girar uno de sus dos kunai sin hacer nada antes de plantarlo en el pecho expuesto del hombre, justo a través del corazón. No sentía lástima por tales hombres, pero permitir que cualquier ser humano muriera de una manera tan dolorosa era desagradable para el genin de 12 años. El niño se volvió hacia la madre y el hijo que los abrazaban con una sonrisa tranquilizadora plasmada en su rostro. «Ustedes dos deberían volver adentro», advirtió mientras los dos se volvían hacia él. Tsunami asintió apresuradamente, las lágrimas fluían. «Gracias, muchas gracias», dijo efusivamente mientras conducía a un sollozante Inari adentro con una mano firme, escuchándolo inconscientemente con su cuerpo de cualquier otra amenaza, real o imaginaria. Incluso ahora, pensó primero en su hijo. Naruto sonrió con nostalgia al ver a madre e hijo, lamentando en silencio su propia falta de una madre, antes de volver su mirada hacia el puente. No podía verlo claramente a través de los árboles, pero la niebla de Zabuza se filtraba a través del follaje. Eso no estuvo bien. Le dio una mirada más a la casa de Tazuna, donde Tsunami estaba bloqueando la entrada con muebles, una mujer inteligente, pensó, antes de canalizar el chakra y entrar en Shunshin. El mundo se volvió borroso en una combinación de verde, marrón y gris cuando la visión de túnel hizo que Naruto conociera sus maravillas. Se detuvo abruptamente cuando el puente apareció a la vista. Una densa niebla cubría el área, restringiendo la vista de Naruto de sus compañeros de equipo, pero podía ver una cosa. Los fragmentos grandes y reflectantes de lo que parecía ser hielo eran lo único que penetraba en la niebla, la luz apagada se reflejaba en ellos como espejos. Eso no puede ser bueno. Se puso a correr a toda velocidad cuando los sonidos de las cuchillas chocando llegaron a sus oídos. No fue lo suficientemente estúpido como para lanzarse a una batalla a gran escala en Shunshin, sería cortado en un instante solo por reflejo. Un salto mejorado de chakra lo llevó a la niebla, donde aterrizó en un giro instintivo para esquivar cualquier proyectil que pudiera haberle apuntado. Asuma lo había entrenado bien.
El rollo le salvó la cabeza, ya que sintió un kunai azotando el aire donde acababa de estar su cabeza. Naruto. La familiar voz de Ino llamó a través de la niebla desde la dirección de donde había venido el kunai, y Naruto se resistió. El fratricidio habría sido un gran camino por recorrer. Maldita sea Ino, detén el fuego. Corrió a través de la niebla hacia ella. Ella estaba flanqueando a Kazuna, su tanto desenfundado y preparado. Su mirada se volvió hacia él con algo parecido al alivio cuando se acercó. ¿Qué mierda está pasando? Asuma Sensei está peleando con Zabuza mientras Kiba está lidiando con el ninja cazador, casi le gritó. Por las palabras mismas, habría pensado que la situación estaba en secreto. Su tono, sin embargo, contaba una historia diferente. Sensei puede cuidar de sí mismo, espero. ¿Dónde está Kiba? Preguntó Naruto apresuradamente, ya preparando sus materiales. Los kunai fueron cargados con una etiqueta explosiva cada uno y depositados en uno de los bolsillos de sus pantalones cortos. Shuriken fue ensartado con alambre y colocado en su bolsa de armas del medio en la parte baja de su espalda. El segundo de 3. Realmente debería haber hecho esto antes. Ino señaló con una mano temblorosa. ¡Ay! Eso era diferente a ella en todos los sentidos. En la batalla, había descubierto, a menudo ella estaba más serena. Para que ella esté tan alterada, las cosas no se veían bien. Naruto giró la cabeza tan rápido que sintió un estallido en su cuello. La construcción reflectante que había visto desde el puente se alzaba frente a él, los sonidos del combate provenían del interior. ¿Cómo diablos se había perdido eso? Se abofeteó mentalmente unas cuantas veces. Este no era el momento de perder el enfoque en la batalla. ¿Cómo diablos quedó atrapado allí? Preguntó mientras recuperaba su kunai cargado de explosivos del bolsillo de la cadera. Ni idea, Naruto, pero ten cuidado, ese tipo probablemente sea tan rápido como tú, advirtió Ino. Eso le dio a Naruto una pausa, y miró hacia atrás a la estructura del espejo. No pudo distinguir nada más que dos formas entrelazadas en el puente. Genial, dijo arrastrando las palabras. ¿Algo más que deba saber? Rápidamente revisó 2 veces sus sellos de resistencia para asegurarse de que estuvieran desconectados. Ellos eran. Él es bueno con el agua, se apresuró a salir Ino, golpeando el puente con su mano con impaciencia mientras trataba de sacar más información que pudiera pensar. Ark. Eso es todo lo que tengo. Naruto asintió mientras se giraba. Og, agua natural, rápido, estructura como un espejo, se detuvo en sus pensamientos mientras trataba de formular un plan. Echando un vistazo a la construcción que tenía ante él, entrecerró los ojos. Hacía un frío anormal en este puente, incluso para Wave. La respuesta le llegó a la velocidad del pensamiento. ¿Hielo, tal vez? Tenía una especie de sentido retorcido. En realidad, el hielo era solo agua. Nunca había oído hablar de la manipulación del hielo, pero ahora no era el momento para eso. Kiba estaba en el terreno de juego del otro chico. Era hora de sacarlo. Naruto rompió a trotar mientras se acercaba a la cúpula del espejo. Las dos formas se volvieron lo suficientemente claras como para verlas, y Naruto vio 2 Kibas. Jujin Bunshin. Kiba. Vuelve. Él gritó. 2 pares de ojos salvajes se clavaron en los suyos mientras lanzaba los 2 kunai cargados de etiquetas explosivas entre un hueco en los espejos. El niño y su perro saltaron hacia atrás, evitando simultáneamente una lluvia de senbon que se dirigía hacia ellos, mientras las manos de Naruto formaban un sello de carnero. 2, 1, una sola aplicación de chakra activó las cargas en el kunai, que detonó con la fuerza de 2 granadas. La metralla salpicaba el interior de la cúpula, pero Naruto no se quedó para averiguar qué había sucedido. La fuerza de la conmoción, aunque impresionante, no había resultado en un sonido estremecedor, algo que habría sucedido naturalmente si los espejos se hubieran roto. Sellos de 6 manos lo sumergieron en concreto pesado, cortesía de Doton. Dochusenko, y una aplicación enfocada de chakra abrió un agujero a través del concreto en un lugar que Naruto sabía que estaba cubierto por la cúpula. Explotó hacia arriba desde el cemento con estrépito cuando el polvo llenó su visión. Un parpadeo rápido aclaró su vista lo suficientemente bien como para distinguir las formas de Kiba y un Akamaru transformado acurrucado lejos de su explosión. Los 2 no necesitaron que los empujaran a zambullirse a través del agujero que Naruto había creado, y el trío de compañeros del equipo 10 salió corriendo de la cúpula. ¿Por qué diablos te tomó tanto tiempo? Kiba se quejó mientras se abrían paso a través del hormigón y las vigas de soporte. Naruto se sorprendió de haber manejado la técnica natural de la tierra tan rápido, dada la estructura del puente.
Era asombroso lo que el chakra y la adrenalina podían hacer cuando se movían en la misma dirección. Tuve algunas cosas con las que lidiar, Chucho. ¿No te alegra que me haya molestado en aparecer? Naruto gruñó cuando la luz gris asaltó sus ojos. Naruto inmediatamente hizo espacio una vez que salió del túnel, acelerando a través de los sellos del Futon Renkudan para proporcionar cobertura. Su instinto resultó ser fortuito, ya que el cazador Nin apareció de un espejo a menos de 3 metros del trío e hizo uso de su ventaja. Sin embargo, Renkudan, que gritaba, tenía otras ideas y el joven enmascarado se vio obligado a abortar. Los sentidos del peligro le gritaron asesinato sangriento, y Naruto se agachó para evitar ser convertido en un alfiletero. Palmeó 2 kunai y el viento aulló cuando una luz etérea rodeó las espadas. Dejó que la verdadera naturaleza del Uin Chakra tomara el control mientras cortaba el aire. Mientras el cazador lanzaba más senbon hacia él, el salvaje chakra salía volando del kunai y desviaba las agujas entrantes, dejando surcos en el concreto donde impactaban el puente. Volver. Ordenó Akiba Yakamaru. Le complacieron mientras se confundía con Shunshin. Solo un reflejo nacido de la vida en fuga salvó al cazador enmascarado mientras la muerte se elevaba hacia él. Su brazo derecho se levantó en un bloqueo rudimentario y reflexivo que detuvo el golpe kunai de Naruto en su antebrazo. Resistió el impulso de gritar cuando el chakra del viento atravesó la piel, los músculos y los huesos, arrancando su brazo con una llave todopoderosa y una ráfaga de velocidad alejándolo de Naruto. El rubio maldijo sulfurosamente cuando su presa se le escapó, salvada por un golpe de suerte. El cazador no le permitiría acercarse tanto por segunda vez. Sin embargo, no tiene sentido no intentarlo. 3 kunai estaban en el aire mientras Naruto terminaba de sellar, un Futon Repuso impulsaba las espadas a 3 veces su velocidad normal. Una losa de hielo apareció de la nada para bloquear los proyectiles, donde se incrustó casi con la empuñadura en el espejo. Una segunda maldición dividió el aire cuando Naruto se dio cuenta de que no tendría otra oportunidad de acabar con el ninja cazador en el corto plazo. Al menos no solo. El cazador era tan rápido como él, al menos, y no estaba dispuesto a dejarse maniobrar. Una ráfaga de viento le arrojó algunos mechones de cabello en la cara, y los apartó distraídamente, sus ojos azules escudriñando lo poco que podía del puente. Asuma tenía las manos ocupadas con Zabuza, la enorme cuchilla del hombre que mantenía al Jonin de Konoha a una distancia segura. Ino estaba realizando un trabajo de parche apresurado en Kiba Yakamaru, quienes sufrían múltiples heridas punzantes. Estaba solo por el momento, ya que Ino necesitaba arreglar a Kiba antes de que pudiera ser útil en una pelea. Agarró un kunai mientras el cazador Nin se giraba hacia él, senbon en su mano buena. Las 2 hojas se encontraron en el medio, el cazador mostró una sorprendente cantidad de fuerza para un cuerpo tan ágil, como Naruto notó por primera vez. Naruto usó su segunda mano para llevar una segunda espada y cortando el kimono del cazador mientras se alejaba. Un rápido giro en la punta de sus pies puso a Naruto en posición para bloquear una segunda puñalada, y la aguja redirigida pasó por encima de su hombro izquierdo sin causarle daño. El cazador hizo ademán de alejarse una vez más, pero Naruto no se lo permitió. Un fuerte agarre del brazo hizo que el shinobi lo agarrara con fuerza mientras Naruto usaba el peso de su cuerpo para lanzar el cuerpo contra el cemento. Un kunai rápidamente partió el cuello del ninja. Naruto ya se estaba moviendo cuando el cuerpo explotó en el agua, una lluvia de agujas salpicando el lugar que había dejado vacante. Un segundo granizo desde su derecha lo obligó a retroceder, y Naruto usó su kunai izquierdo para atacar al espectro del ninja cazador. Su espada se enganchó en la piel una vez más, pero el cazador estaba un paso por delante de nuevo. El cuerpo se dispersó en líquido y Naruto se quedó fuera de balance cuando su kunai dividió el agua. El agua le salpicaba los pies mientras intentaba recuperar el equilibrio en el suelo resbaladizo. Sin embargo, no tuvo tiempo, ya que el cazador se afirmó con una brutal puñalada en el cuello expuesto de Naruto. Solo un agarre desesperado detuvo el movimiento de la mano buena del shinobi, y Naruto se movió para usar el impulso para hacer girar al cazador cuando se encontraba con un problema. No podía moverse. Una mirada hacia abajo mostró que el cazador estaba haciendo más de lo que Naruto había pensado originalmente, ya que sus pies estaban cubiertos de hielo. Sus ojos se agrandaron cuando se encontraron con las rendijas de la máscara del cazador. Ahora ni siquiera podrás huir de mis ataques, dijo una voz melodiosa desde debajo de la porcelana. Los ojos de Naruto se sintieron atraídos por el brazo malo del cazador, el que había apuñalado, y vio al chico haciendo sellos con una mano. ¿Cómo es eso posible?, gritó mentalmente.
Su aliento apresurado se elevó en una nube blanca, y tardíamente se dio cuenta de que de repente se había enfriado. Mucho más frío. Un pisotón en el puente cargado de agua envió agua hacia el cielo, donde se fusionó en agujas hechas de hielo puro. No quiero matarte, dijo el cazador con voz solemne. Pero mataré mi corazón en este caso. Eres demasiado peligroso. Lo siento. El Senbon se movió una vez en el aire antes de disparar hacia él a velocidades demasiado rápidas para esquivarlo. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando la muerte se elevó hacia él. Suga. Fue todo lo que Naruto tuvo tiempo de escuchar antes de que su cuerpo fuera brutalmente golpeado por un proyectil gris giratorio. El hielo se agrietó y él estaba en el aire antes de darse cuenta, pero el vuelo demasiado corto llegó a un final abrupto sobre el duro cemento. Tuvo poco tiempo para sentirse desorientado cuando una bofetada en la cara lo devolvió a la realidad. Despierta, Naruto. Escuchó a Kiba aullarle. El cabello rubio se agitó alrededor de su cabeza mientras lo sacudía para aclarar su cabeza. Inmediatamente deseó no haberlo hecho, ya que nada más que un dolor punzante lo golpeó en el pecho. ¿Qué diablos, Kiba? Tosió cuando el recuerdo de haber sido arrollado por Tsuga se reafirmó en su mente. Lo siento, hombre, fue todo lo que pude pensar para sacarte de eso, se disculpó Kiba mientras Naruto se levantaba, haciendo todo lo posible por ignorar el dolor donde sabía que estaba su caja torácica. Mejor maltrecho y magullado que muerto, ¿verdad? No cuentes con eso, se quejó Naruto cuando la prueba preliminar de sus costillas reveló un dolor agudo en 3 lugares de más. Estaban rotos, pero no destrozados. Eso era bueno. Bueno, aguanta. Ino nos está cubriendo ahora mismo, pero su genjutsu se romperá en algún momento. Naruto asintió con la cabeza, haciendo una mueca de dolor cuando sus costillas comenzaron a rechinar involuntariamente todas las cosas. Tosió, una vez, cuando un dolor cegador golpeó sus sentidos por un momento antes de que un calor agradable envolviera las costillas dañadas. De repente, y sin que el mismo Naruto lo incitara, el dolor desapareció, llevándose consigo el agradable calor. Rápidamente se acomodó, solo para no sentir ningún dolor en absoluto. ¿Qué demonios? No hay forma de que las costillas rotas se curen tan rápido. Ni siquiera con la terapia de chakras. Naruto. Escucha la puta mierda, hombre. Necesitamos un plan, le gritaba Kiba. Se sacudió una vez más, rompiendo todos y cada uno de los pensamientos sobre cómo se las había arreglado para curar espontáneamente 3 costillas rotas. Había asuntos más urgentes que atender. Sí, te escuché. ¿Dónde está Ino? Kiba señaló un lugar en el puente mayormente oscurecido por la niebla. Naruto apenas podía distinguir 2 figuras acurrucadas juntas. Está haciendo una doble capa sobre el cazador, aclaró Kiba a Naruto. Una mirada rápida mostró al cazador lanzando Senbon a un oponente imaginario. No durará mucho. Está bien, muévete. Lo atraparemos. Lo expulsaré una vez que Ino deje de hacer la ilusión. Naruto rápidamente arrojó un kunai a un lugar en el puente cerca de donde el cazador se agitaba. Golpéalo aquí con todo lo que tienes. Necesitamos hacer que esto funcione y no confío en nosotros para darle otra oportunidad a este tipo. No es demasiado fuerte cerca, pero es astuto. Kiba asintió resueltamente. Entendido. Pon tu radio. Ino y yo estamos en el canal 2. Naruto no se molestó en asentir mientras atravesaba la niebla hacia el cazador atrapado en la ilusión. Se pasó el cable de la radio por la oreja distraídamente mientras disparaba. Su primera inclinación sería matar al cazador directamente, pero Asuma querría información de él después de que terminara la pelea. Necesitaban capturarlo vivo, y eso era mucho más difícil. Palmeó un kunai cuando el cazador finalmente estuvo dentro del alcance. Ino, gruñó por el comunicador. No estaba muy seguro de cuándo cayó la ilusión, pero eso no era de su preocupación mientras cortaba al nivel del cuello con el cazador. Los ojos se abrieron detrás de la porcelana cuando Naruto apareció a la vista una vez que la ilusión cayó, y el cazador se agachó por reflejo. Los ojos de Naruto brillaron cuando su kunai cortó el largo cabello negro, y el cazador se movió para hacer espacio. No tan rápido. Pensó Naruto mientras levantaba la pierna y la sacaba con una patada de empuje con chakra mejorado. El cazador intentó bloquear con ambos antebrazos, pero la patada resultó demasiado cuando el shinobi fue enviado a navegar por el aire, directamente hacia el kunai que Naruto había lanzado antes. Kiba apareció de la nada y no era más que un borrón gris mientras ejecutaba la técnica característica de su clan con un grito de Tsuga.
El cazador Nin fue golpeado con un crack todopoderoso, y se elevó durante unos preciosos momentos antes de aterrizar en un montón, inmóvil. Naruto agarró su kunai sin apretar mientras se acercaba con cautela al cazador, que ahora estaba luchando por levantarse del suelo. El shinobi disfrazado cayó hacia el cemento con un golpe sordo y un crujir de tela. No lo intentaría si fuera tú, advirtió Naruto mientras se acercaba. Probablemente tengas algunas costillas rotas, si no algunas rotas, y a juzgar por el estado de tu brazo, eso también está roto. El brazo izquierdo, el que Naruto no había apuñalado antes, estaba doblado en un ángulo antinatural adyacente al cuerpo del shinobi. El rubio se tomó un momento para admirar el poder puro que tenía la técnica Inuzuka, interiormente feliz de que no le hubiera pasado lo mismo antes. Volteó el cuerpo con el pie con cautela, aunque no con demasiada suavidad, para contemplar la sorprendente vista de un frente ensangrentado y una máscara rota, revelando un rostro femenino salpicado de sangre. Ella era bastante bonita, en opinión de Naruto. Era una lástima que ella estuviera luchando en el lado equivocado de las cosas hoy. Está bien, arriba, dijo mientras levantaba a la chica en sus brazos y medio la cargaba, medio la arrastraba hasta el borde del puente, donde la apoyaba contra la barandilla. Kiba se unió a él un momento después, mientras Ino lentamente llevaba a Tazuna a su posición. La precaución fue siempre la mejor parte del valor. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Kiba cuestionó, su mirada fija en su cautivo. Sus ojos estaban extrañamente evaluando, calculando incluso. Estaba lejos de la reacción habitual que tenía cuando se enfrentaba a una chica bonita. Incluso él se dio cuenta de la situación en la que se encontraban. Naruto suspiró. Había planeado el combate de manera experta mientras estaba en el calor del momento, y ahora no tenía la menor idea de qué hacer. La vida era así de divertida a veces. No tengo ni idea, admitió finalmente. Pensé que Asuma querría que alguien le preguntara después, y todos sabemos que Zabuza no nos pondría una mierda. Entonces, ¿se supone que debemos esperar aquí a Sensei? Ino preguntó cuando llegó a la escena con Tazuna a cuestas, el viento azotaba su cabello por la descarga de uno de los Futonjutsu de Asuma. Les dio una mirada a Naruto y Kiba, revisándolos en busca de heridas. Sus ojos se detuvieron en Naruto por unos momentos más. Miró a la chica a los ojos y asintió una vez, transmitiendo que estaba bien. Suspiró una vez más. ¿Creo? Salió más como una pregunta. Mátame, a mí, dijo débilmente la suave voz del cazador. 4 cabezas giraron para mirar a la niña en un silencio atónito. ¿Qué? Ino finalmente chilló. Los enemigos que pedían ser asesinados no era algo con lo que el equipo 10 estuviera familiarizado. Naruto y Kiba se quedaron mirando. Quiero proteger a la persona importante para mí, quiero trabajar para esa persona. Quiero luchar por esa persona. Quiero hacer realidad el sueño de esa persona, ese es mi sueño, murmuró la niña. Más para ella misma que para el equipo 10 y Tazuna. Fallé en mi sueño. Me di cuenta de que, mi existencia ya no es necesaria. Naruto se sacudió de su estupor. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó gentilmente, mucho más gentilmente de lo que jamás le había preguntado a nadie antes. Era casi como si temiera que la chica se rompiera si levantaba la voz. Aku, fue la respuesta susurrada. Bueno, Aku, te arreglaremos un poco. Levantó la mano para detener cualquier protesta que pudiera haber tenido la chica. No te vamos a matar, Aku, así que es mejor que te acostumbres. Tenemos algunas preguntas que debemos hacerte. La chica pareció recomponerse por un solo momento, casi luciendo ultrajada por la idea de que no cumplirían su deseo de ser asesinada, pero luego se marchitó, cayendo hacia atrás contra la viga de soporte. Naruto se volvió hacia Ino. Vea lo que puede hacer por ella. No necesitamos su pase, una explosión que hizo añicos la tierra sacudió el puente de repente, seguida de una gran ráfaga de viento que despejó la niebla del puente de una sola vez. Naruto se estabilizó contra la barandilla del puente mientras miraba hacia el área de donde provenía la explosión. Sus ojos se agrandaron. Con los cuchillos de trinchera en la mano, Asuma se encontraba en los restos de una gran nube de ceniza, golpeada, magullada y cortada. Su chaleco estaba casi cortado por la mitad, y las manchas de sangre se podían ver claramente incluso desde la distancia. El Jonin se erguía como una gran estatua de un héroe de los viejos tiempos, blandiendo las armas mientras se enfrentaba a un monstruo de leyenda y lo ponía de rodillas. Los ojos del rubio fueron atraídos hacia la segunda forma en el puente.
Zabuza se arrodilló en el centro de la construcción de concreto, la cuchilla descartada frente a él a raíz de la cantidad excesiva de quemaduras de tercer grado que cubrían su piel expuesta. La explosión había quemado su blusa sin mangas. Un shinobi que está dispuesto a sacrificar todo por sus objetivos, dijo Asuma mientras caminaba hacia Zabuza, los cuchillos de trinchera brillando con chakra de viento extendido afilado en una hoja de 4 pies. Todo, incluidas las mismas personas que buscas controlar. Eso no es lo que hace un shinobi. Zabuza lo fulminó con la mirada. Me importa una mierda lo que creas que debería hacer un shinobi. Lucho por mis propios objetivos. Luchaste por tus propias metas, corrigió Asuma. Y mueres por tus propias metas. Pasaron 3 cosas a la vez. Asuma bajó su espada en un corte vertical que dividiría a Zabuza. El Kirigakure no Kijin levantó la cabeza hasta morir. Eino dio un chillido de sorpresa cuando fue derribada sin ceremonias. Fue el tercero el que llamó la atención de Naruto. Se volvió para mirar a su compañera de equipo, solo para encontrarla tirada en el puente. Aku se había ido, un espejo de hielo quedó en su lugar. Oh no. En un solo latido momentáneo de total claridad, Naruto supo exactamente lo que sucedería. Se giró para enfrentar a Asuma y Zabuza para advertir a su sensei, pero para entonces ya era demasiado tarde. Un solo espejo de hielo se interponía entre Aku y Zabuza, derritiéndose lentamente mientras su creador se desangraba sobre el concreto. El cuchillo de trinchera de Asuma había eviscerado cuidadosamente al ninja cazador. El jonin se quedó paralizado al ver a la joven frente a él, conmocionado más allá de las palabras. Zabuza era el único que no parecía moverse a cámara lenta, su cuerpo ya se movía para aprovechar la oportunidad. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. En un corte de la hoja. Y el equipo 10 miró, paralizado. Un gran niño, dando una oportunidad como esa. Seguro que puedes elegirlos. Zabuza se puso de pie, cuchillo en mano, una sonrisa maliciosa en su rostro mientras se elevaba sobre los cuerpos de Asuma y Aku, sus cabezas separadas de sus cuellos mientras la sangre fluía libremente hacia el puente. Se acabó el juego, perras. Lea y revise como de costumbre. Un capítulo más dejó en el Wayfar después de esto. También está casi terminado. Espero que todos hayan disfrutado. Soy tan profesional anterior. Descargo de responsabilidad. Soy dueño de Naruto. /G. ¿Quién hubiera pensado que recoger a un enano de la calle valdría la pena? La voz de Zabuza atravesó el puente sin esfuerzo, incluso con la niebla y sus efectos de amplificación auditiva desaparecidos. El Kirigakure no Kijin se paró sobre los cuerpos decapitados de Asuma y Aku, encorvado por el cansancio mientras tocaba el mango de su enorme hacha. La sangre lo cubría, habiendo brotado como una fuente del cuello de sus 2 víctimas. Su camiseta negra estaba manchada con manchas oscuras que se veían como en casa en el hombre llamado el demonio de la niebla. Kubikiribocho brillaba como si el sol lo bañara de luz, a pesar de las nubes y la niebla baja. Su presencia creaba una imagen escalofriante cuando estaba junto a su portador empapado de sangre. Un movimiento ocioso de su mano le quitó las vendas. Como estaban empapados de sangre, les costaba respirar. Los arrojó al cemento sin una mirada. Y ahora para los mocosos, gruñó el ex Kiryambu con un gruñido siniestro. Naruto no notó nada de esto, sin embargo, estaba tan concentrado que estaba en la forma boca abajo de Asuma, sin cabeza en la muerte. La sangre fluía libremente de las 2 partes que alguna vez habían sido su sensei, empapando lo que antes era concreto gris y tiñéndolo de rojo. ¿Sensei? Pensó débilmente en su mente. Sus pensamientos internos no fueron más que un susurro cuando la conmoción se apoderó de él. De repente, los recuerdos de la batalla en el puente asaltaron su mente sin previo aviso. Los ojos de Naruto se abrieron por un momento cuando las agujas al rojo vivo amenazaron con romperse de su cráneo y derramarse. Agarró un kunai mientras el cazador nin se giraba hacia él, senbon en su mano buena. Las 2 hojas se encontraron en el medio, el cazador mostró una sorprendente cantidad de fuerza para un cuerpo tan ágil, como Naruto notó por primera vez. Naruto usó su segunda mano para llevar una segunda espada y cortando el kimono del cazador mientras se alejaba. No quiero matarte, dijo el cazador, con voz solemne. Pero mataré mi corazón en este caso. Eres demasiado peligroso. Lo siento. Los ojos de Naruto brillaron cuando su kunai cortó el largo cabello negro, y el cazador se movió para hacer espacio. No tan rápido. Pensó Naruto mientras levantaba la pierna y la sacaba con una patada de empuje con chakra mejorado.
El cazador intentó bloquear con ambos antebrazos, pero la patada resultó demasiado cuando el shinobi fue enviado a navegar por el aire, directamente hacia el kunai que Naruto había lanzado antes. Un gran niño, dando una oportunidad como esa. Seguro que puedes elegirlos. Zabuza se puso de pie, cuchillo en mano, una sonrisa maliciosa en su rostro mientras se elevaba sobre los cuerpos de Asuma y Aku, sus cabezas separadas de sus cuellos mientras la sangre fluía libremente hacia el puente. Los ojos azules se abrieron cuando Naruto fue arrancado de sus pensamientos por la voz burlona de Zabuza. ¿Es esta la primera vez que ves a alguien caer en la batalla? Preguntó el demonio, el disgusto goteaba de su voz. Él se burló. Greenor Genin. Pensar, Aku tuvo tantos problemas contigo. Supongo que era débil después de todo. El chico nunca podría matar ese corazón suyo. Naruto y el equipo 10 se quedaron en silencio mientras Zabuza divagaba. Un grito amenazó con salir de los labios de Naruto mientras sus ojos permanecían clavados en el cadáver de su sensei que se enfriaba rápidamente. Esto no está sucediendo. No es verdad. Gritó internamente. No podría estar sucediendo. No después de todo lo que habían pasado. Asuma simplemente no podía estar muerto. El genin se dio cuenta vagamente de que Zabuza estaba hablando de nuevo. Cuando tenía tu edad, ya tenía sangre en mis manos. Litros, de docenas de asesinatos, el hombre se calló, aparentemente en un recuerdo cariñoso. El Demon Zabuza, me llamaban. Un niño que mató a toda una clase de graduados de Mist Genin cuando solo tenía 9 años. Una sonrisa más fea que cualquier otra cosa que Naruto hubiera visto apareció en el rostro de Zabuza. Y se sintió también. Naruto cerró los ojos cuando las palabras del hombre lo inundaron. Los estaba escuchando como si vinieran de muy lejos, su atención todavía estaba completamente enfocada en Asuma. Tump. El latido de su corazón golpeó los segundos en sus oídos, eclipsando sin esfuerzo las palabras del demonio de la niebla. Tump. El chasquido del mango de Kubikiribocho sonó cuando Zabuza levantó la hoja a la altura de su hombro sin esfuerzo. Hasta que tus nombres aparezcan en mi libro de bingo, no eres un verdadero shinobi en mi mente. Una breve risa que sonó más como una tos escapó de su garganta. El hombre masajeó suavemente sus moretones que el jonin de Konoha le había dejado. Lástima que no vivirás lo suficiente para llegar allí. Tump. Nunca te perdonaré. Naruto gritó en su mente, su voz ya no era un susurro en la oscuridad. Tenía los ojos cerrados con fuerza, como si no abrirlos hiciera que la muerte de Asuma fuera menos real. La sangre cubrió la parte inferior de sus uñas mientras se hundían en sus puños cerrados. Imágenes de una alcantarilla, una gran jaula llena de cientos de barrotes aparecieron ante sus ojos. Los ojos carmesí se abrieron de golpe en la oscuridad como si viniera de un gran sueño, y Naruto sintió un calor doloroso que lo envolvía, cubriendo sus músculos y huesos como desde adentro. Ya era hora. Realmente es una lástima, estaba diciendo Zabuza. Ustedes niños tienen talento. Sin embargo, el campo de batalla no es lugar para niños. Pulgar. Las uñas de los dedos de las manos y los pies se afilaron en garras. Los músculos se hincharon por un momento antes de relajarse cuando el ácido láctico salió de ellos, el chakra fluyó a un ritmo acelerado por todo el cuerpo de Naruto. El chakra crepitaba como electricidad por las terminaciones nerviosas, enviando impulsos instantáneos que impactaban las glándulas suprarrenales, la sustancia química intensificaba los reflejos de Naruto más allá de cualquier cosa capaz de un shinobi de su edad. Las marcas de bigote se alargaron y profundizaron a lo largo de la cara de Naruto, y Zabuza finalmente se dio cuenta del aumento de la producción de chakra que literalmente se derramaba del genin. Los ojos negros se redujeron a rendijas mientras agarraba su cuchillo y saltaba hacia adelante, su instinto shinobi de matar al genin antes de que sucediera algo adverso anulaba su curiosidad. Fue muy tarde. Las pupilas se abrieron por el centro, los ojos rojos se abrieron de golpe cuando una ola de intención asesina que puso a Kazuna, Ino y Kiba de rodillas golpeó a Zabuza como un martillo. Su avance se detuvo abruptamente cuando sus ojos se abrieron. ¿Qué carajo? Ningún genin debería ser capaz de producir este tipo de intención asesina. Naruto, sin embargo, se preocupó poco por las preocupaciones de Zabuza, ya que sus ojos finalmente dejaron el cadáver boca abajo de su sensei, enfocándose en el objeto de su rabia. Te mataré. El hormigón se agrietó, el polvo se esparció hacia arriba y el chakra explotó cuando Naruto se lanzó hacia Zabuza en una demostración de velocidad bruta que su sensei no habría podido igualar. Solo los instintos nacidos de innumerables batallas salvaron a Zabuza mientras la muerte se elevaba hacia él.
Un pato apresurado y una estocada de Kubikiribocho pusieron la enorme hoja en el camino de las nuevas garras del genin, y los ojos negros de Zabuza observaron conmocionados cómo se tallaba el acero templado, el sonido del metal crujiendo y raspando enviando escalofríos por su columna vertebral. No sabía qué diablos le había pasado al chico rubio, pero sabía que tenía que hacer espacio rápido. Naruto, sin embargo, no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Golpes con garras que parecían puñetazos atravesaron el aire hacia Zabuza, el ex Jonin usando toda su velocidad y reflejos solo para evitar ser partido en dos. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido y las garras de Naruto se encontraron con la carne vulnerable con una lágrima enfermiza cuando los sensores de dolor de Zabuza sobrepasaron su orgullo. El demonio de la niebla gritó. El dolor encendió sus reflejos, sin embargo, y el ex-Zanbu saltó lejos de Naruto con una velocidad nacida de la desesperación, la sangre goteaba de 4 cortes en su pecho. Naruto lo dejó, su mente en guerra con los instintos más básicos y la rabia que amenazaba con abrumarlo por completo. Dentro de la mente de Naruto, el chico se arrodilló, con las manos juntas en la cabeza como si le doliera mientras el chakra rojo se arremolinaba en la alcantarilla que era su escape mental. Por fuera, su cuerpo se movía por instinto. El chico se puso en cuclillas por un instante antes de desaparecer de la vista. Sin embargo, Zabuza estaba mucho más listo para la segunda ronda, la corona roja de poder visible que rodeaba al genin revelaba su posición a través del rudimentario Shunshin mucho antes de que Zabuza lo viera. Los músculos gritaron cuando Zabuza torció su cuerpo con más fuerza que nunca, el borde plano de Kubikiribocho se balanceó en un amplio arco que impactó al Naruto que atacaba con un fuerte golpe y un crujido que presagiaba costillas rotas. El genin rubio estaba en el aire antes de saber qué hacer consigo mismo, y el dolor lo asaltó por un momento antes de que las habilidades curativas del Youki del Kyuubi se hicieran valer. Aterrizó pesadamente sobre su espalda y permaneció allí por menos de un momento, volviendo a ponerse de pie de sus manos. Sin embargo, el golpe en el pecho había hecho más que solo dolor. La conciencia de Naruto se había despertado de su lucha interna, y el chico finalmente había recuperado el control de sus funciones motoras más finas. Naruto miró sus manos con asombro indiferente, y con más que un poco de miedo, contemplando las garras que habían crecido de sus dedos. Su mente estaba en 3 lugares a la vez, todos preguntándose qué diablos le había pasado, antes de que el sentido común y el conocimiento se reafirmaran en su cerebro. Kyuubi, fue todo lo que pensó, aunque su voz interior era tranquila y difícil de escuchar por encima del martilleo en sus oídos. Era todo lo que necesitaba pensarse, ya que respondía a todas las preguntas que el rubio podía tener sobre lo que estaba experimentando actualmente. Sin dolores, sin dolores. Demonios, se sentía genial. El sentimiento no duró mucho, ya que las reacciones casi precognitivas lo hicieron agacharse hacia atrás bajo un golpe de espada que lo habría dejado tan decapitado como su sensei. Un giro hacia atrás rápido y sin esfuerzo que reveló una destreza que Naruto no había poseído previamente creó un espacio entre los dos combatientes. Naruto apenas estaba de pie antes de haber recuperado y liberado un kunai de su bolsa de la cadera, los reflejos acelerados funcionaban perfectamente con el movimiento acelerado de su brazo para hacer un lanzamiento perfecto. Zabuza levantó su hacha para bloquear el cuchillo, que chocó contra el acero templado antes de detenerse en el hormigón del puente de Tazuna. Naruto no le prestó atención mientras su cuerpo se deslizaba en una postura Goken, el resultado de casi interminables horas de adormecimiento mental y entrenamiento para romper los nudillos que hacía que el cambio fuera sin esfuerzo. Una mano estaba agarrada detrás de su espalda, la otra al frente, con las garras levantadas hacia el cielo mientras Naruto miraba a Zabuza con la mirada asesina. El universo entero pareció detenerse por un momento cuando los dos shinobi se miraron a los ojos. No se pronunció ninguna palabra, pero tampoco fue necesaria. Naruto explotó con toda la gracia y sutileza de un huracán mientras el mundo se aceleraba una vez más. Zabuza se agachó y levantó el brazo izquierdo para bloquear una patada circular telegrafiada que prometía romper piedra. Sin embargo, el golpe nunca llegó, ya que el rubio simplemente atravesó el brazo extendido de Zabuza como un fantasma. Bunshin. Pensó el ex Jonin alarmado. Un rápido giro le salvó la cabeza, literalmente, cuando las garras de Naruto pasaron a pocos milímetros del cuello de Zabuza en un golpe controlado. Aprovechando rápidamente su ventaja, Naruto irrumpió en la guardia de Zabuza con una furiosa ráfaga de golpes y garras, decidido, aunque no conscientemente, a mantener al Kirigakure no Kijin en una batalla de taijutsu. No quería formar parte del ninjutsu del hombre.
Zabuza hizo espacio para hacer espacio, y Naruto se lanzó hacia adelante antes de que se diera cuenta, distante, de que lo habían atrapado. El demonio de la niebla presionó hacia adelante antes de que Naruto supiera lo que había sucedido, llevando su cuchillo decapitante para dar un golpe de agarre inverso al nivel del pecho de Naruto. Los reflejos más allá de la comprensión humana hicieron que los músculos se dispararan en todos los cilindros del cuerpo mejorado de chakra de Naruto, y el genin apenas tenía control de sus propios movimientos mientras colocaba una mano en la hoja y empujaba, usando el impulso y la dirección para girar su cuerpo sobre el barrido. Golpear en un rollo de barril. Aterrizó a 4 patas, agarró un kunai de su bolsa de la cadera y lo enterró en el hombro derecho de Zabuza con un gruñido salvaje. La sangre brotó de la herida, pero Zabuza estaba esperando y condicionado al dolor. El ex-Zanbu lo ignoró, dejó que el impulso funcionara y simplemente siguió girando, planeando dejar que su espada decapitara a Naruto en la parte trasera de su barrido. Sin embargo, sus instintos no le dejaron terminar, y su giro se detuvo mientras saltaba hábilmente para evitar que sus piernas fueran barridas por el genin empoderado con chakra. Naruto conoció al ex-Jonin con reflejos y tiempo de reacción más allá de la comprensión de Zabuza, y ciertamente más allá de lo que Naruto había sido capaz de hacer antes. Un rápido giro de sus manos y una patada empujaron a Naruto disparando el Kirigakure no Kijin hacia el cielo mientras su golpe aterrizaba en la parte inferior de la barbilla de Zabuza. El genin aterrizó a 4 patas una vez más, antes de desaparecer en un estallido de chakra rojo. El Omote Renji requería una velocidad y una potencia casi inalcanzables para un ninja normal, y su creador lo había compensado abriendo la primera de las puertas celestiales. Sin embargo, Naruto no era un ninja normal cuando estaba bajo la influencia del chakra del Kyuubi y, aunque la técnica era casi inutilizable en sus manos en circunstancias normales, al no poder abrir las puertas, el Youki del Demon compensaba con creces la diferencia. Reapareció detrás de Zabuza boca abajo y en el aire en un perfecto Kagebuyo, antes de plantar 4 de sus afiladas uñas en la espalda expuesta del hombre. Usando su agarre como palanca, Naruto giró y colocó su cuerpo de modo que su cabeza estuviera a los pies de Zabuza. El genin cerró sus brazos alrededor de las piernas del hombre, sus tobillos se movieron a ambos lados del cuello de Zabuza para mantenerlo totalmente inmóvil. Chakra explotó en una corona visible cuando Naruto obligó a su cuerpo a girar en el aire mientras la gravedad se ponía en marcha. Los dos combatientes eran una mancha indistinguible para cualquier ojo observador mientras caían, el chakra de Naruto se reunía rápidamente en sus pies. Ese chakra explotó hacia afuera cuando la cabeza de Zabuza se encontró con el concreto, licuando la carne, los huesos y la materia cerebral al mismo tiempo que le proporcionaba a Naruto un cojín. El impacto fue sentido por todos en el puente cuando los dos shinobi regresaron a la tierra con un estruendo todopoderoso. El polvo se envió hacia el cielo y la fuerza canalizada por los soportes ondeó a través del concreto, golpeando a Kiba, Ino y Kazuna de espaldas mientras las fracturas radiales de 6 metros se extendían desde el punto de impacto. Naruto saltó del Zabuza, ahora sin cabeza, sin ceremonia, el chakra rojo seguía corriendo alrededor y por todo su cuerpo mientras miraba en silencio el cadáver. El genin se quedó en silencio mientras sus ojos rojos se elevaban para encontrarse con los de sus compañeros de equipo. A lo lejos, sintió pena por las reacciones de ellos ante la revelación de su gran secreto. Sin embargo, fue anulado por la sangre que latía en sus oídos. El olor del miedo golpeó a Naruto antes de que el sonido de los aplausos se hiciera conocido. El chico se volvió lentamente para mirar a una pequeña horda de mercenarios, un hombre rechoncho con traje de negocios a la cabeza. Sin lugar a dudas, era Gatou. Bueno, comenzó el hombre, su voz sorprendentemente firme mientras avanzaba con una arrogancia que contradecía su miedo. Miedo a que Naruto pudiera oler. Había traído a todos estos buenos hombres conmigo hoy para tratar con Zabuza, pero parece que me has hecho un favor, muchacho. Gracias. El hombre bajo se rió de la ironía de la situación. Nunca tengo la intención de pagar a ninguno de los shinobi que contrate, ya ves, cuestan demasiado. Los dejo hacer su trabajo, se cansan y luego los mato con números. Es una pequeña operación agradable que uso. El hombre sonrió con malicia mientras pasaba por encima de la espada de Zabuza. El disgusto recorrió a Naruto a pesar de su desapego de sus sentimientos. Era un testimonio de lo mucho que odiaba a este hombre el que pudiera sentirlo a través de la agradable pero dolorosa neblina del Youki del Kyuubi. Gatou moriría este día. Simplemente no lo sabía todavía. Gatou, fue todo lo que el chico impulsado por la rabia logró decir. Pareció complacer al hombre, aunque el gruñido gutural con el que había sido emitido pareció ponerlo nervioso.
De hecho lo soy, muchacho, dijo el hombre rechoncho. Le preguntaría por su nombre, pero no estoy tan interesado en los muertos. Los matones detrás de él se rieron amenazadoramente, blandiendo sus armas variadas en lo que pensaban que era una forma amenazante. Naruto estaba lejos de estar impresionado cuando comenzó una lenta marcha hacia adelante. Eso solo pareció divertir más al hombre, aunque el olor a miedo que emanaba del hombre aumentó. Miren hombres. Gatou gritó mientras los matones variados se reían de la estupidez de Naruto. No intentes ser un héroe, chico. Solo te dolerá antes de morir. Naruto no dijo nada mientras continuaba su marcha, acercándose al grupo reunido con un palpable asesinato en sus ojos. Un kunai se encontró en la mano de Naruto y comenzó a girar alrededor de su dedo. Gatou había dejado de reír a medida que el genin se acercaba cada vez más, dando un paso atrás con aprensión cuando el chico se negaba a detenerse. Estuvo a un instante de ordenar a sus hombres que atacaran al chico loco, pero nunca tuvo la oportunidad. El kunai de Naruto estaba enterrado hasta la empuñadura en el pecho del matón que estaba directamente detrás de Gatou, tras haber atravesado la garganta expuesta del magnate naviero como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. El hombre rechoncho cayó de rodillas como en estado de shock, la sangre derramándose de la herida abierta y el agua de una cantimplora rota. Naruto le prestó poca atención mientras lo empujaba a un lado, ahora a toda velocidad, agachándose para arrebatar el cuchillo de Zabuza de su lugar de descanso en el puente. Ni el punto de equilibrio, aunque estaba bien, ni el peso registrado en la mente de Naruto. Todo lo que le importaba al chico, por muy distante que fuera, era que canalizaba el chakra como ninguna otra cosa sobre la que había puesto las manos en sus manos. El perturbador chakra del viento infundido con Youki crujió locamente mientras recorría Kubikiribocho, y Naruto giró su cuerpo para que los matones reunidos pudieran ver su espalda. Enroscándose y desenroscándose como un resorte, Naruto arrojó el enorme cuchillo decapitante a la multitud de mercenarios a velocidades casi demasiado rápidas para rastrear. La espada, que giraba como un shuriken, atravesó al primer hombre con la mala suerte de interponerse en su camino con tanta facilidad como si estuviera hecho de agua. El viento aumentó como estaba, no se detuvo allí, haciendo honor a su nombre mientras se abría paso a través de 3 hombres más antes de escapar de las 4 líneas que los matones habían formado en la entrada del puente, y finalmente se detuvo cuando golpeó el suelo, su impulso gastado. La sangre se derramaba de las mitades de las víctimas como agua de una cantimplora rota. Una pobre alma había tenido la mala suerte de estar cerca del camino de la cuchilla giratoria, pero no lo suficientemente cerca como para que se le concediera la misericordia de la muerte. Su brazo yacía en el suelo, cuidadosamente cortado por encima del codo mientras la sangre manaba de la herida. Otro yacía muerto en el cemento, después de haber tenido su pecho marcado con un chakra perturbador que se desparramaba por la hoja en riachuelos. Los gritos del hombre vivo sacaron la atención del resto de los matones reunidos de los cadáveres mientras se giraban como uno solo para mirar con fascinación mórbida cómo el hombre, anteriormente un samurái, se desangraba rápidamente. Naruto no le prestó tanta atención. Estallando, el chico dejó grietas en el cemento cuando el chakra latente fue forzado a entrar en el puente por la velocidad de Naruto. Una imagen borrosa del rubio quedó en su lugar, tan grande era la velocidad mejorada de su chakra mientras se lanzaba hacia el pequeño ejército. Grietas y polvo explotaron desde el puente cuando Naruto se detuvo frente al mercenario más cercano, se agachó con una mano en el suelo y su pie listo para golpear la barbilla del hombre. En un momento, el hombre se puso de pie, paralizado por la vista del monstruo frente a él. Al siguiente, estaba en el aire con un crujido repugnante que hablaba de una columna rota mientras Naruto le daba una patada en la barbilla. El genin ni siquiera se molestó con el Kagebuyo a favor de pasar a su próxima víctima. Naruto subconscientemente se deslizó hacia Goken, el estilo mortal y doloroso de un hombre cuya tutela había llevado a Naruto al segundo lugar de su clase. Un puño girado hacia atrás rompió el cráneo de un mercenario. Un golpe improvisado que envió garras hacia adelante en lugar de nudillos cobró la vida del siguiente. La carne vulnerable se rasgó sin esfuerzo cuando Naruto literalmente le arrancó la garganta a un hombre que tuvo la mala suerte de interponerse en su camino. Se necesitaron un total de 6 segundos y 9 hombres muertos para captar toda la atención de los mercenarios reunidos. Las armas fueron desenfundadas apresuradamente, levantadas frente a ellos como una defensa impotente contra el monstruo en miniatura frente a ellos, listo para masacrarlos a todos por capricho. Naruto se había detenido, sin embargo, directamente encima de Gatou, que seguía farfullando y paralizado.
Un kunai se deslizó en su mano desde su bolsa de la cadera y comenzó a girar alrededor de uno de sus dedos. Tuvo un efecto hipnótico en el pequeño ejército, ya que los ojos de todos los hombres en el puente se dirigieron al pequeño cuchillo giratorio. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder, eran impotentes para detenerlo y no podían apartar la mirada incluso si hubieran querido. Sin ceremonia, sin previo aviso, Naruto enterró la empuñadura de kunai profundamente en la espalda de Gatou, la sangre brotó de la herida en riachuelos mientras la hoja cortaba salvajemente la aorta. Se extrajo solo un agua vital roja y brutal que lo cubría y goteaba hasta el concreto ahora abundantemente manchado. El kunai comenzó a girar en el dedo de Naruto una vez más, manchas de sangre volando en todas direcciones, la mayoría aterrizando en el lado derecho de la cara de Naruto. La sangre goteaba de las garras del niño y salpicaba el cemento, el suave ruido aún más ensordecedor en el silencio del puente. Eso fue todo lo que hizo falta para que se rompiera la presa. Todo lo que se necesitaba era un solo hombre para darse la vuelta y huir, antes de que todos los demás tuvieran la idea de que tenían muchas más posibilidades de sobrevivir si no estaban cerca del ninja rubio convertido en monstruo. La mayoría de los hombres corrieron hacia la tierra boscosa que era el país del fuego, mientras que algunos otros salieron del puente y se lanzaron al agua en su intento de escapar. Naruto permaneció en silencio durante todo el proceso, observando con ojos desapasionados como muchos hombres tropezaban con ellos mismos en su prisa. El chakra del zorro estaba abandonando lentamente sus bobinas de chakra, el proceso parecía instintivo a pesar de que Naruto no tenía ninguna experiencia con él. Sin impulsar su sistema más allá de las capacidades humanas, Naruto sintió una vez más cada pequeño dolor y dolor en su cuerpo. Sin embargo, los ignoró a favor de ver las olas rompiendo que dieron nombre a este país. Finalmente, sus facultades mentales habían recuperado toda su fuerza. Pensar que había pensado en este país como hermoso ese mismo día, como un lugar al que le encantaría volver. Ahora, solo sería un recuerdo. Un recuerdo manchado de sangre lleno de dolor, autodesprecio por todo lo que había hecho y dolor. Nunca volvería aquí. El mismo Naruto se giró, aturdido, después de varios largos momentos que parecieron durar una eternidad y un instante todos a la vez, y comenzó a moverse de regreso a sus compañeros de equipo, todavía conmocionados, los ojos rojos volvieron a ser azules cuando el chakra del Kyuubi abandonó su sistema. Los ojos marrones y azules como la espuma del mar lo miraron mientras pasaba entre el miembro superviviente del equipo 10, más allá del tembloroso Tazuna y el cuerpo flácido y decapitado de Sarutobi Asuma. Los ojos estupefactos de Ino y Kiba observaron en silencio mientras Uzumaki Naruto se arrodillaba frente al hombre que había sido lo más parecido que había tenido a un padre, y lloró. Su cuerpo se estremeció de emoción por un momento, antes de volverse flácido, el agotamiento finalmente se apoderó de él. Mirando hacia atrás, supuso que era más bien como un sueño. Nunca sabes exactamente cómo llegas a donde estás, pero siempre estás ahí. Justo en medio de la acción. Justo cuando más importa. No tiene un verdadero comienzo, o si lo hay, nunca lo recuerdas. Lo único que posiblemente podría refutar la idea de que era un sueño era el hecho de que podía recordarlo tan vívidamente como cualquier otra cosa. Nunca puedes recordar los sueños después de los hechos, al menos no con verdadera claridad. Supuso que podría haber sido una pesadilla, pero había vivido una existencia de pesadilla durante la mayor parte de su infancia, si se podía llamar así. Sabía lo suficiente sobre ellos para saber que este no era uno, sin importar cuánto le hubiera gustado creerlo. El resplandor rojo de más abajo en la larga alcantarilla en la que se encontraba hablaba de algo siniestro. Algo de lo que Naruto, por su vida, no quería participar en absoluto. El chico sabía, sin embargo, que ese mismo resplandor era exactamente para lo que estaba aquí, sin importar cuánto deseara que no fuera el caso. Con la inquietud nacida del conocimiento que le impartió el Sandaime, Naruto comenzó a avanzar. El agua se movió bajo sus pies cuando se acercó al resplandor carmesí, los ejercicios de control de chakra se colocaron en su superficie sin pensarlo dos veces. El chico no pensó en cómo supuestamente estaba controlando el chakra dentro del sello. Detalles minúsculos como ese no importaban en este momento. Solo el aura palpable de intención asesina tan espesa que podría cortarse con un kunai importaba en este momento. Si Naruto no hubiera sabido que venía, sus rodillas se habrían doblado. Como estaba, casi lo hicieron. Naruto se encontró de pie sobre un agua que le habría llegado hasta las rodillas si no se hubiera impulsado, frente a una jaula bloqueada por vigas de acero de 60 metros de altura que se mantenía cerrada, imposiblemente, por un trozo de papel.
Así que ese es el sello, pensó con una especie de indiferencia de asombro. Sin previo aviso, los ojos carmesí a 15 metros por encima de los de Naruto se abrieron, las pupilas se enfocaron en las de Naruto con una claridad asombrosa, una amenaza y un odio más allá del alcance de su imaginación dentro de los orbes gemelos. Entonces, de alguna manera, la intención asesina se hizo aún más pronunciada, más grueso y pesado. Naruto apenas se mantuvo de pie, aunque se hundió en el agua. Se estaba asfixiando. Las manos se levantaron hasta su garganta por voluntad propia, tratando de encontrar algo para desatar y permitir que el oxígeno entrara en su sistema. Sin embargo, ese no fue el problema. No había nada enrollado alrededor de su tráquea, restringiendo su acceso al aire sin importar cuánto intentara respirar. Nada estaba envuelto alrededor de su pecho, aplastando sus costillas y pulmones. Simplemente no podía respirar. Sus pulmones no se expandían. Su diafragma no se movía. Su propia boca apenas trabajaría para intentar forzar el aire a bajar por su garganta. Justo cuando estaba a punto de perder la batalla y caer, la presión desapareció. No retrocedió ni se redujo lentamente. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Naruto tomó bocanadas de aire con todo el vigor de un hombre hambriento al que se le da un banquete para comer. Su mente, sin embargo, estaba completamente enfocada en el monstruo que se avecinaba frente a él. Sin saberlo, inconscientemente, su respeto por el Yondaime, que había caído en picada cuando se enteró de su situación, se disparó a sus viejos niveles divinos. ¿Cómo luchó contra una bestia así? Se preguntó Naruto, asombrado por el hombre que no solo había luchado contra el Biju, sino que lo había derrotado. De repente, la idea de que Yondaime fuera reconocido como el mayor shinobi en la historia del mundo no era tan descabellada. Sin embargo, eso importaba poco en la actualidad. No me gustaría nada más que devorarte por completo, chico, pero eso frustraría el propósito de esta pequeña charla, dijo el Kyuubi con una voz profunda, grave e inflexible que no admitía discusión. Kyuubi, fue la respuesta susurrada de Naruto. Internamente, el genin maldijo la vacilación de evidente miedo en su voz, pero no pudo detenerlo. Era un miedo instintivo y primordial que se imponía cuando se enfrentaba a un ser tan obviamente más poderoso que él. Una ola de aire caliente lo golpeó en la cara, y Naruto se dio cuenta tardíamente de que el zorro acababa de exhalar. Sí, muchacho. Supongo que debería estar contento de que al menos supieras eso. Había esperado poco de un humano que había logrado convertir su escape mental en una alcantarilla, dijo el zorro con una nota audible de sarcasmo. Naruto se sintió vagamente insultado, pero reconoció el punto. En cualquier caso, no podía hacer mucho para refutarlo. Él estaba de pie en una alcantarilla. Entonces, comenzó, su voz se estabilizó a través de una fuerza de voluntad que no sabía que poseía. ¿Qué quieres? Otra ráfaga de aire lo golpeó directamente en la cara. ¿Qué quiero, mocoso? Preguntó la bestia, aparentemente con recelo de que Naruto hiciera esa pregunta. Lo que quiero es devorarte donde estás. Lo que quiero es liberarme de esta prisión y terminar lo que comencé en ese lamentable pueblo al que llamas hogar. Quemar esa choza con mi poder, devorar a todos y cada uno de esos tontos que celebraron mi supuesta muerte, destruyan todos los monumentos a su precioso Yondaime, y encuentren y torturen al humano que se hace llamar Uchiha Madara por el resto de la eternidad. Naruto se estaba volviendo cada vez más horrorizado con cada palabra que pasaba, su capacidad para respirar lo abandonaba una vez más, mientras la masiva intención asesina regresaba poco a poco, asfixiándolo todo el tiempo. Y, una vez más, se evaporó como si nunca hubiera estado presente. Desafortunadamente, chico, dijo la bestia, su perorata terminada, eso es imposible en este momento. Los enormes ojos se volvieron hacia los de Naruto una vez más. A menos que, por supuesto, tenga la amabilidad de quitar ese papelito, dijo la frase en tono burlón. El zorro sabía muy bien que Naruto no haría tal cosa. No después de esa última declaración. Aún así, Naruto negó con la cabeza. Un profundo estruendo que sacudió el suelo sobre el que se encontraba Naruto reverberó a través de la alcantarilla, que era el escape mental de Naruto. Naruto tardó un momento en darse cuenta de que el Kyuubi se estaba riendo. No fue un sonido agradable. Pensé que no. Los ojos rojos se clavaron en Naruto, haciéndolo inquietar mientras el miedo se apoderaba incluso sin la monstruosa intención asesina. No era nada para este ser y lo sabía. Casi inconscientemente, utilizó su exiguo chakra en un intento preventivo de evitar lo poco que podía del chakra del zorro.
El zorro, sin embargo, simplemente ignoró la energía vital, sin molestarse en diseñarla con una respuesta de todo tipo. Ni siquiera se molestó en burlarse de Naruto. Me preguntaste qué quería, chico, y te lo dije. Lo que estás aquí es algo diferente, dijo el Kyuubi. Tenía la atención de Naruto. Deseo hacer un trato. Las cejas de Naruto amenazaron con volar. ¿Acuerdo? Preguntó con incredulidad, haciendo acopio de valor para responderle al monstruo que tenía delante. ¿Crees que soy un tonto, Kyuubi? No había estado al tanto de muchos cuentos populares cuando era niño, pero sabía que era mejor no hacer un trato con un ser que bien podría ser el diablo. Ese nervio desapareció rápidamente cuando la bestia entrecerró los ojos, aunque la intención asesina no regresó. Serías un tonto si no lo hicieras, muchacho. Has visto y experimentado de primera mano de lo que es capaz mi poder, gruñó el zorro. Mi chakra te permitió alcanzar un nivel de poder que creías inimaginable. Mi poder te permitió matar a hombres contra quienes tus escasas habilidades te habrían dejado muerto. Naruto negó con la cabeza rápidamente. A pesar de la verdad en las palabras, la verdad que se había visto obligado a reconocer incluso cuando había matado a Zabuza con facilidad, no estaba dispuesto a hacer un trato con las 9 colas. No quiero tu poder, Kyuubi. No quiero tu bestia de poder, le vino a la mente, pero decidió no tentar el temperamento del monstruo. La risa retumbante volvió. ¿No es así, mocoso? He estado al tanto de tus pensamientos más íntimos desde que eras lo suficientemente mayor para tenerlos. El poder es todo lo que deseas en este mundo, muchacho. El poder de aplastar a todos tus enemigos y dejarlos muertos a tu aire. Pies. El poder de defender a tus supuestos amigos. El zorro enseñó los dientes en una grotesca imitación de una sonrisa. El poder de sobrevivir. Naruto miró a sus pies. Sabía que el zorro tenía razón. Los últimos 4 años de su vida los había pasado tratando de fortalecerse en lo que a menudo parecía ser un intento inútil de sobrevivir contra lo que probablemente eran shinobi de rango S después de su vida. El poder era todo lo que les importaba, por lo que se había convertido en casi todo lo que le importaba a Naruto. Te ofrezco todo el poder que necesitas y más. Poder más allá de lo que antes pensabas capaz estaría a tu disposición. La misma habilidad de aplastar a aquellos que te verían muerto estaría al alcance de tu mano, dijo el Kyuubi. Su voz grave vertiendo miel dorada en los oídos de Naruto. Los ojos de Naruto se nublaron por la duda. Había poco para refutar las afirmaciones de la bestia, porque Naruto de hecho había sido testigo del mismo poder del que hablaba la bestia. Tener una fuente de chakra que nunca se agotaría y que podría aumentar sus propias habilidades más allá de cualquier cosa humanamente posible ciertamente no era algo malo, especialmente teniendo en cuenta que las mismas personas que Naruto buscaba destruir estaban mucho más allá de él. Sería como la carta de triunfo definitiva. Aún así, estaba receloso. ¿Y si digo que no? Preguntó, su voz traicionando el hecho de que él sería no, de hecho, decir que no. Era una pregunta formulada simplemente por el simple hecho de hacerlo. La cabeza de la bestia se movía hacia arriba y hacia abajo en lo que podría pasar por un encogimiento de hombros. Imitó bastante bien las idiosincrasias humanas. Imagina que el mismo poder que negarías se vuelve en tu contra, decía simplemente. Naruto miró hacia arriba con brusquedad. Ese anciano ante el que te inclinas, te hizo consciente de nuestra relación. Mi chakra pasa a través de este sello y entra en ti. Tú lo sabes, así que debes saber que todo lo que amas, esas mismas habilidades por las que sangraste, pueden ser arrebatadas de ti en un capricho. Sepa que todo lo que le enorgullece existe gracias a mi tolerancia. Naruto hizo lo poco que pudo para mantener su decoro, pero estaba fallando miserablemente. Sabía que el chakra del Kyuubi pasaba a través del sello, el Sandaime le había dicho tanto, pero no había pensado que el zorro podría hacer algo con él una vez que dejara el sello. Incluso tomado por la fuerza del Kyuubi, tenía sentido que la bestia aún pudiera ejercer cierto control sobre su poder. Al igual que el Genjutsu permitió que los ninjas usaran su chakra para manipular el de su objetivo mientras estaban en su propio cuerpo. Naruto asintió en aceptación del punto de la bestia. Ciertamente no quería lo que estaba describiendo el zorro. ¿Y si acepto tu trato? Enfatizó la última palabra con valor y énfasis recuperados. ¿Qué recibes a cambio? Nada como lo que propones es gratis. No de un ser como tú no se dijo. El zorro no sonrió, aunque Naruto pudo sentir que el Biju estaba complacido. A cambio, pido 2 cosas. Naruto asintió vacilante. Eso sonaba bastante razonable. Primero, que usarías el poder que te fue dado cuando sea necesario.
Tú y yo sabemos que cuando mueras, seré arrastrado contigo. Una nota audible de rabia coloreó la voz del zorro ante esto. No deseo que eso suceda antes de que sea absolutamente necesario. ¿Ya sabes acerca de este sello? La bestia escupió la palabra sello como una maldición, de ese hombre ante quien te inclinas. Tu propio chakra lo refuerza inconscientemente, a menos que lo contrario. Ocupada. Cuando Naruto levantó la vista, con recelo como la amenaza de la bestia del jugado antes en su mente, el Kyuubi lo interrumpió antes de que incluso se puso en marcha. No suponga que no puedo seguir adelante, chico, solo que sería difícil. El zorro lo inmovilizó con una mirada penetrante. No creo que ni tú ni yo deseamos que lleguemos a eso, gruñó. Naruto asintió una vez más. Ciertamente no deseaba que el poder de la bestia se volviera contra él. Había planeado usar el poder de todos modos, aunque solo usaría el chakra como último recurso. A pesar de las obvias ventajas, también había inconvenientes que la bestia había ignorado sin problemas. Sabía que el Youki era venenoso para los humanos en cantidades suficientemente grandes, había hecho una investigación seria sobre el Biju después de que su secreto le fuera revelado, y no tenía ningún deseo de envenenarse si no era necesario. Aceptado, fue todo lo que dijo a cambio. El segundo es un hombre con el nombre de Uchiha Madara. Naruto comenzó con el nombre, aunque ya se había mencionado antes. El zorro asintió. Sí, has oído hablar de él. Lo quiero muerto, muchacho, y dolorosamente. Ya que no puedo hacer esto desde mi alojamiento actual, la tarea recae en ti. No debería presentar un gran problema, como estabas haciendo. Ya está planeando matarlo. Cuando Naruto abrió la boca, una pregunta en la punta de la lengua, el zorro lo interrumpió una vez más. La información sobre ese hombre te será revelada a su debido tiempo, aunque hay poco que necesites saber sobre él aparte de su gobierno sobre un grupo de humanos que se llamaban a sí mismos Uchiha, y que su chakra era más siniestro incluso que el mío. El Kyuubi negó con la cabeza. Mi relación con ese hombre no debe ser cuestionada. ¿Está claro? Naruto guardó silencio mientras reflexionaba sobre el trato. Por supuesto, el sentimiento era claro. No cuestionó el odio del Kyuubi hacia Madara, al menos no abiertamente. Probablemente era un tema doloroso lleno de ira residual del que Naruto no quería participar. Una pequeña burbuja de humor amenazó con brotar en él mientras imaginaba una historia vergonzosa entre los dos. El Kyuubi obviamente había salido perdedor en cualquier conflicto que hubieran tenido. El humor desapareció tan pronto como golpeó. Esa familiar burbuja de miedo, la que había intentado aplastar sin piedad a lo largo de los años, cuando pensó en el hombre que probablemente era el cerebro detrás del complot de Akatsuki contra él, se levantó una vez más. Si el hombre era lo suficientemente bueno para vencer al Kyuubi de todas las cosas, Naruto no quería pensar en el tipo de poder a disposición del hombre. La mente del niño volvió al trato que él y el zorro estaban atacando cuando otra ráfaga de aire caliente lo golpeó en la cara. La bestia parecía impaciente. Fue un buen negocio, casi demasiado bueno. Sin embargo, no iba a detenerlo, y el zorro se había dicho a sí mismo que no quería a Naruto muerto. No hubo ningún inconveniente en eso. Aún así, había un punto de fricción. Con tu poder, quiero asegurarme de que mi mente no se vea ensombrecida como al principio en el puente. Necesito tener el control de mi propio cuerpo. El zorro vaciló por un momento, pero asintió con la cabeza en señal de aceptación. De acuerdo, chico. ¿Tenemos un trato? Naruto respiró hondo, dudando una vez más ante una elección que probablemente cambiaría su vida. Se consoló a sí mismo sabiendo que este poder le permitiría sobrevivir mejor, un objetivo por el que había estado trabajando durante años. Si tuviera que hacerlo, simplemente se abstendría de usar el poder de la bestia. Con un poco de suerte, podría evitar adecuadamente a Akatsuki durante los próximos años. Con suerte, eso sería tiempo suficiente para llegar a un nivel aceptable en el que al menos pudiera defenderse. Usaría el poder del zorro entonces, y solo entonces. Además, no era como si tuviera que enfrentarse a oponentes igualmente poderosos en el corto plazo. Los shinobi de rango A+S no crecían en los árboles. Resolución endurecida por la determinación en la mente de Naruto, y un solo asentimiento ocurrió casi por sí solo. Tenemos un trato. El Kyuubi simplemente asintió. En lo profundo de la mente del Biju, escondido de Naruto por una fuerza de voluntad afilada durante milenios, el zorro sonrió. Entonces ¿qué significa eso exactamente? Naruto suspiró por lo que pareció ser la milésima vez ese día.
Había sido una decisión tácita y unánime quedarse y ayudar con el esfuerzo de limpieza después de la batalla en el puente, a pesar del doloroso dolor en el que estaba el equipo 10. Era lo que Asuma hubiera querido, había sido la razón fundamental. El día anterior había estado limpiando el desorden en el puente. La mayoría de la población de la ciudad había acudido a ayudar, no es que al equipo 10 realmente le importara. La idea detrás de esto, aunque tácita, era mantener las mentes del genin alejadas de la muerte de Asuma. Desafortunadamente, con la población en general haciendo la mayor parte del trabajo, el equipo 10 no tuvo nada que hacer más que sentarse, pensar y hablar. Eso, por supuesto, llevó a Naruto a responder preguntas sobre su misteriosa casi transformación en el puente, ya que el genin ciertamente no tenía deseos de pensar o hablar sobre lo que le había sucedido a Asuma. La muerte del hombre sería una herida abierta durante algún tiempo. Había habido más que un pequeño miedo residual de Naruto en sus dos compañeros de equipo, con razón, no todos los días tu amigo rubio se enfurecía. El miedo solo había desaparecido cuando Naruto trató de aclarar el desastre, asegurándoles que, de hecho, tenía el control total del poder que había demostrado en el puente. No era una mentira, pero todavía eran comprensiblemente cautelosos. Algo optimista, notó que eran mucho más contemplativos que cautelosos. Sin ningún deseo de engañar a sus amigos o andar por las ramas, Naruto había tomado la ruta directa, declarando abiertamente que albergaba a Kyuubi y que el chakra de la bestia que fluía hacia su sistema había causado los cambios menores y mayores que su equipo había visto en él. Había estado en silencio en la habitación durante casi un cuarto de hora desde entonces, solo ahora roto por la pregunta de Kiba. Naruto no tenía exactamente grandes esperanzas sobre las reacciones de sus amigos, pero parecían estar tomando bien la noticia, considerando todo. Significa exactamente lo que dije, dijo Naruto con una nota de sufrimiento en su voz. El Kyuubi está sellado en mi sistema de chakras, y tengo un acceso limitado a su chakra y su mente. Nada más, nada menos. Kiba se quedó en silencio una vez más, el perro ninja rascando las orejas de su compañero en contemplación. A Naruto no le importaba mucho el silencio, ciertamente era mejor que cualquier grito que pudiera haber resultado originalmente de sus amigos en su opinión. Sería paciente. Esto no era algo que pudiera apresurarse, como él sabía por su propia experiencia. Se había tomado la mayor parte de una noche de insomnio para llegar a un acuerdo con lo que el Yondaime le había hecho, y todavía tenía preguntas persistentes, preguntas sin respuesta, dando vueltas en su mente incluso ahora. ¿Cómo? Ino preguntó suavemente. ¿Cómo es posible que alguien realmente hacer algo así? La chica murmuró ambiguamente, más para ella misma que para cualquier otra persona. Naruto permaneció en silencio cuando la chica lo miró a los ojos por primera vez en 20 minutos. Él sostuvo su mirada por lo que se sintió como una eternidad, tratando silenciosamente de transmitir el mensaje de que él era el mismo Naruto de hace 3 días. Que nada había cambiado en él. Que era el mismo Naruto que conocía Ino. No se molestó en intentar responder a la pregunta de la chica. Después de unos minutos más de opresivo silencio, Naruto habló una vez más. Por lo poco que sé, no hay forma real de matar a un Biju. Son construcciones de chakra que se dan forma a través de una emoción humana excesiva. Solo es posible sellar su chakra en algún lugar. Un suspiro escapó de sus labios una vez más. Simplemente yo estaba en ese lugar. ¿Sabes por qué? Ino preguntó gentilmente, mucho más gentilmente de lo que Naruto la había escuchado antes. Casi parecía tener miedo de que se rompiera si hablaba demasiado alto. No. Naruto negó con la cabeza. El Sandaime probablemente tiene alguna idea, pero si la tiene, no me lo dirá. Que yo sepa, nací en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero ¿cómo no te lo puede decir? Estalló Ino. Naruto casi saltó ante la intensidad en la voz de la chica. Kiba miró bruscamente desde donde había estado acariciando a Akamaru. Quiero decir, es tu vida, ¿verdad? ¿Quién tiene más derecho a saber que tú? Preguntó con incredulidad. Me he estado preguntando eso durante meses. Es su decisión, fue la simple respuesta. Durante mucho tiempo había tratado de racionalizar el silencio de Sandaime sobre su condición y cómo llegó a ser, y eso fue lo mejor que se le ocurrió. El Hokage podía hacer lo que quisiera. Naruto simplemente tenía que vivir con eso. Mierda. Ino estaba paseando ahora. Era un hábito suyo cada vez que se ponía nerviosa. Naruto y Kiba compartieron una mirada rápida e insegura. No tiene derecho a ocultarte algo así. Naruto resistió la ira de la chica con estoicismo que no sabía que poseía. No se trataba de lo que era correcto, y no, se trataba de la seguridad.
Por lo que sé, podría tener un linaje casi extinto que me predispone genéticamente a sostener al zorro. El tono de Naruto sugirió claramente que no creía que ese fuera el caso. Es exactamente por eso que no me habló del zorro hasta hace poco. Habiéndome conocido cuando era más joven, ¿crees que hubiera sido una buena idea contarme algo así? Dejó reposar la retórica por unos momentos. Por supuesto que no habría sido una buena idea. El mismo principio se aplica a esto. ¿Y simplemente sigues con eso? Kiba arqueó una ceja. El chico perro había estado sorprendentemente callado sobre todo el asunto, prefiriendo dejar que Naruto explicara y no hiciera preguntas hasta este punto. Naruto se encogió de hombros. No hay mucho que pueda hacer al respecto, de verdad. Intento no pensar en eso en su mayor parte, prefiero hacer lo que pueda sobre lo que realmente puedo controlar. Naruto se olvidó de mencionar que esto era solo un cambio de actitud reciente. La información se distribuye solo por necesidad. Es por eso que no les dije directamente. Entonces, ¿por qué todo el pueblo necesita saberlo? Ino preguntó con dureza, aunque no estaba dirigido a Naruto, solo a la situación. La chica, sin saberlo, se había hecho eco de una de las preguntas más frustrantes de Naruto cuando se enteró del Kyuubi por primera vez. Asumo que es por eso que recibes todas esas miradas en casa. Naruto asintió mientras se encontraba con los ojos de Yamanaka. Algunas personas se enteraron desde el principio, y Sarutobi se lo hizo saber al resto para no provocar un pánico masivo debido a un rumor. Creó una ley que hacía que permitir que cualquier persona de la generación más joven conociera el secreto, incluido yo mismo, se castigaba con la muerte. Clase S, murmuraron Ino y Kiba al mismo tiempo. Naruto asintió con la cabeza a cada uno de ellos. Ino finalmente terminó su paseo, cualquier enojo que hubiera gastado o reservado para más tarde. Kiba había vuelto a jugar con Akamaru. Naruto miró a sus dos compañeros de equipo por turno, interiormente conmocionado y nervioso por la falta de reacción que estaban teniendo. Aparte de la conversación, tanto Ino como Kiba parecían estar avanzando como si las cosas fueran como siempre. ¿Eso es? Preguntó el rubio con temor. Sus dos compañeros de equipo lo miraron con sorpresa. ¿Qué es eso? Preguntó Kiba confundido. Esta. Naruto agitó los brazos, gesticulando salvajemente en la habitación y su grupo. Esperaba un poco más de reacción, finalizó. De todos los escenarios que Naruto había imaginado, la aceptación tranquila estaba al final de la lista de lo más probable que suceda. Kiba e Ino compartieron una mirada rápida, cada uno un poco sorprendido por el arrebato de Naruto, pero ninguno confundido al respecto. Sabían lo suficiente sobre su compañero de equipo para saber que él llevaba una vida menos que ideal en Konoha, y que se debía principalmente a los ciudadanos que sutilmente lo condenaban al ostracismo, incluso frente a sus propios ojos. Bueno, comenzó Ino con calma. Realmente no cambia nada, ¿verdad? Sigues siendo Naruto, ¿verdad? El Yamanaka se encogió de hombros. Has tenido esto por más tiempo del que hemos sido un equipo, así que no es como si fuera un cambio reciente. Naruto asintió con vacilación, sin poder creer las palabras de su compañera de equipo. ¿Qué esperabas? Preguntó Kiba con una sonrisa demasiado familiar. Danos un maldito crédito. No somos como ellos, Naruto, declaró Ino. No se necesitaba ninguna explicación de quiénes eran ellos. Naruto se sentó, su espalda presionando las delgadas paredes de yeso de la casa de Tazuna. El chico apenas evitó que una sonrisa radiante se dividiera en su rostro cuando la aceptación de sus compañeros de equipo lo inundó. No tenía idea de qué decir, así que simplemente guardó silencio. Sin embargo, sigues siendo un idiota, advirtió Kiba. Naruto resopló ruidosamente, al igual que Ino, aunque la chica no pudo evitar golpear la nuca de Kiba. El grupo degeneró en silencio una vez más, cada uno absorto en sus propios pensamientos. No era un estado de inercia común para el equipo 10. Generalmente discutían para llenar el silencio, en lugar de pensar en sus opciones. Ahora, sin embargo, era casi un hecho que estarían absortos en sus propios pensamientos. Hace 3 días, su sensei había sido abatido, y nadie negaría el hecho de que estaban más que un poco perdidos sin Asuma allí para guiarlos. Tendremos que movernos, dijo Kiba, inusualmente sumiso. Tenemos que volver a casa en algún momento. De acuerdo, dijo Naruto. Nuestro objetivo de misión está hecho. Tazuna ya no corre peligro ahora que Gatou está muerto. Asuma necesita ser devuelto también, finalizó, un pequeño tartamudeo ante el nombre de su sensei era la única inflexión en su voz. Ino y Kiba asintieron junto con él.
Ninguno de los dos estaba particularmente dispuesto a quedarse más tiempo del necesario, ya que la integridad de la misión les sabía a cenizas en la boca dada la pérdida que sufrieron. Fue una victoria pírrica en el mejor de los casos, e incluso entonces, la victoria en el puente apenas se sintió como algo parecido al éxito. En la mente del equipo 10, la misión a Wave Country había sido un desastre absoluto. Los ojos de Naruto parpadearon hacia el único pergamino de almacenamiento que yacía suavemente sobre una de las almohadas en el dormitorio que ahora compartían los 3 miembros del equipo 10. Era imposible creer que hace apenas 3 días, el equipo había estado lleno, feliz, aunque disfuncional, y perfectamente dispuesto a creer en su propia superioridad. Ahora, estaban rotos, las 2 partes de su sensei guardadas en un pergamino de almacenamiento para facilitar el transporte de regreso a Konoha. Fue en ese instante que Naruto tomó una decisión. Empaca, ordenó. Nos vamos. Ino y Kiba lo miraron por un largo momento, antes de que comenzaran a recoger sus pertenencias sin dudarlo. No se ofreció ninguna explicación. No se necesitaba ninguno. Al equipo 10 le había tomado 5 días llegar de Konoha Wave, pero eso fue con Tazuna ralentizándolos. Sin él, a todo ritmo, el trío de Genin podría hacer el viaje en menos de 18 horas. A todo ritmo con Shunsins vinculados intercalados en la carrera, ese tiempo podría reducirse a 12. Aún no eran las 11 de la mañana. Naruto planeaba estar de regreso en Konoha a la medianoche. Estaba saliendo de este país abandonado por los Kami. El equipo estaba repleto y listo para partir dentro de los 20 minutos de la orden no anunciada de Naruto. Lo último que se empaquetó fue el pergamino de almacenamiento que contenía a Asuma. El chico rubio lo colocó gentilmente en su mochila, justo encima, luchando contra el impulso de llorar y reír por el hecho de que, literalmente, estaba llevando a su sensei a casa. ¿Qué diablos me pasa?, pensó mientras reprimía una pequeña risa. El ligero toque de Ino en su hombro lo sacó de sus pensamientos, y siguió a sus 2 compañeros de equipo fuera del dormitorio y escaleras abajo. La familia de Tazuna estaba sentada tranquilamente en su cocina, los 3 miembros vestían de negro por respeto al hombre que había tomado su difícil situación sobre sus hombros sin que se lo pidiera, y había pagado el precio con su vida. Tsunami se levantó cuando los 3 Genin entraron, pero no dijeron nada mientras pasaban sin una palabra. Incluso la normalmente expresiva Inari, que se había vuelto mucho más positiva tras la muerte de Gatou, no tenía nada que decir. El trío de Genin estaba a medio camino de la línea de árboles que rodeaba la humilde morada cuando la voz de Tazuna sonó detrás de ellos. Gracias, se gritó a través del claro, lo que provocó que los 3 Genin se volvieran como uno solo para mirar al constructor del puente. El arrepentimiento estaba escrito en el rostro del hombre como nunca antes, verdadero dolor por lo que el ninja, incluso los niños, habían sufrido como resultado de sus acciones. Intentó decir más, pero se atragantó con sus palabras. Muchas gracias, fue todo lo que logró, con la voz quebrada mientras volvía la mirada al suelo, incapaz o no queriendo encontrarse con los ojos del equipo 10. El trío no dijo nada mientras giraban como uno hacia la línea de árboles, desapareciendo de la vista del constructor del puente mientras Shunsin los alejaba de Wave Country en un estallido de velocidad y chakra. Bueno, un poco más tarde de lo que esperaba, pero luego contraté los servicios de Dark Lord Potter.net para poder escribir mejor este capítulo. Muchas gracias a la pandilla de allí que ayudó mucho con este capítulo. Sería mucho menos pulido sin su ayuda. A todos aquellos que aún no han visitado el sitio, les animo a que lo hagan. Tiene posiblemente la colección más grande de historias de alta calidad en fanficción, y personas que realmente saben lo que están haciendo cuando se trata de escribir. De allí han salido muchos grandes fic. Dicho esto, es un sitio serio, y probablemente deberías inyectarte un espesante de piel antes de ir a buscar una publicación. Pueden ser bastante implacables. La propaganda DLP obligatoria terminó, espero que todos hayan disfrutado de este capítulo. No estoy del todo seguro de cuándo saldrá el próximo, pero espero encontrar tiempo durante mi mitad de año para escribir. La respuesta que obtuvo el último capítulo fue francamente aterradora. 109 valoraciones. Muchas gracias. Hasta la próxima. Soy tan profesional.